Amigos, amigas, es un placer estar acá. Anoche estuve recorriendo algunas de las partes de San Sebastián y le decía a Gerardo, me quedé sin palabras, me quedé sin presentación, porque mucho de lo que voy a hablar lo están haciendo en San Sebastián. Es realmente una ciudad maravillosa. Esta desafortunadamente venía por muy poco tiempo, hoy tengo que regresar, hoy tengo que viajar a París, pero no quería perder ni un segundo, entonces me madrugué muy temprano para salir a recorrer algo a la ciudad, tomar algunas fotos mientras estaba amaneciendo. Y entonces básicamente lo que quiero hoy, cuando Andrés me llamó para compartir algunas ideas, entonces yo pensé que iba a ser un grupo más pequeño, pero me parece maravilloso esto. Y mirando un poco el listado de las personas que venían, lo que más me gusta es que hay un grupo muy variado. Hay personas de salud pública, hay personas del medio ambiente, hay personas de adultos mayores, hay personas que trabajan con el sector educativo, hay personas de la política, el concejal dedicado al tema, estamos entonces en el sector privado, en el sector público. Entonces esto es muy bueno porque esto se trata de hacer unas alianzas amplias para realmente transformar las ciudades, para realmente hacer lo mejor que cómo hacer para tener ciudades más amables. Entonces yo pensé que una de las maneras para iniciar, les quiero contar, yo básicamente, afortunadamente tengo un trabajo muy agradable de asesorar a personas que toman decisiones, alcaldes, concejales, en distintas partes del mundo, y aprendo mucho de los lugares. Sin lugar a dudas, en las últimas 24 horas he aprendido mucho de San Sebastián y de la gente. Entonces quiero contarles algunos de los sitios donde he estado aprendiendo de gente y lugares en las últimas 4 semanas. Entonces, porque viendo de algunos de los ejemplos, para que veamos que estos temas no son únicos, hay culturas distintas, hay climas distintos, hay condiciones distintas, pero en el fondo es cómo hacer ciudades amables para la gente, cómo hacer unas ciudades más humanas. Por ejemplo, hace unas 4 semanas estaba en Australia, en Melbourne, y en Melbourne y en Sydney. Una de las cosas, por ejemplo, he trabajado hace un par de años con que es el constructor más grande de Australia, Lendlease. Y hoy, antes de hacer un edificio, ponen un cerramiento y lo que están poniendo son bicicletas, es espacio público, es naturaleza, son pájaros. Entonces estamos viendo cosas que están pasando y cómo también se mercadean. Incluso cuando yo iba a montar en bicicleta en Melbourne, yo pensé que me iba a encontrar con Russell Crowe montando en bicicleta por ahí. Eso le dije a mi esposa, que pensé que me iba a encontrar con Russell Crowe. Pero la realidad que yo quería encontrarme es con el McPherson. Pero no me encontré ni con el uno ni con el otro. Y él, entre otras, ella muestra lo que es un poco la bici. Es juventud, es alegría, es naturaleza, etc. Pero con el que me encontré fue con él. Y cuando me encontré con él, aprendí de un acrónimo que utilizan en Australia y dicen es los mamil. Y yo decía que los mamil acá, los mamil allá. Y dije, bueno, ¿qué es esto de los mamil? Entonces me dijeron, los mamil son los hombres en edad madura en licra. Pero esto es un poco el mito de lo que hay. La realidad es que los que usan la bicicleta se asemejan es más a esto. Son personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, como todos. Entonces, y han venido haciendo unas cosas maravillosas en Melbourne, unos puentes peatonales, que no es simplemente un puente para cruzar, sino también para dignificar a los peatones, a los ciclistas. Y además que el medio de transporte somos todos estos. Entonces es interesante. Luego estaba en Sydney. Y en Sydney una de las cosas que me pareció curioso es que cuando los hombres van en bicicleta, entre otras veo que aquí en San Sebastián también el uso de la tabla se ha vuelto, el surf es muy popular. Bueno, los hombres llevan su surf y ¿qué llevan las mujeres? Llevan a su esposo. Entonces ellas van muy bien equipadas para leer. Y miren esto interesante, la alcaldesa, estamos tratando con Clover Moore, la alcaldesa de Sydney, y la alcaldesa de Sydney cuando empieza a hacer ciclovías separadas, ciclovías que separen al peatón del ciclista y al ciclista de los coches, como estas, entre otras, si no hay una separación física, la gente no las utiliza. Realmente cuando uno empieza a ver que la gente usa la bicicleta es cuando estas separaciones físicas, y ella dice, mire, este no es un tema de bicicletas, esto no tiene nada que ver con bicicletas, este es un tema, es cómo vamos a reducir la emisión de gases, la congestión de tránsito y a mejorar la salud pública. Entonces ahí empieza a entender uno que temas de peatones, o temas de bicicletas, o de parques, o de calles, o de espacios públicos, esos son medios, no son fines. El fin realmente son estos, y también a ella le preocupa un poco qué pasa si Melbourne le gana a Sydney.
Y esas competencias son buenas. Yo creo que, por ejemplo, es bueno de San Sebastián con Bilbao, con Barcelona, con Madrid, con otras ciudades, la red de ciudades que tienen con Odense y con otras, para compararse, porque cuando las ciudades se comparan, eso es un gana-gana. A veces las personas les hace un poco de preocupación la comparación. No, es gana-gana. Si de pronto está San Sebastián comparándose con otra ciudad y ambos hacen un buen parque, un buen espacio público, ambas ganan. No tiene que haber perdedores y ganadores. No es un poco como en el sector privado, que si yo trabajo para la compañía Johnson Johnson y logro 1% más del mercado de shampoo, entonces Cobra Lever tiene que tener un porcentaje menos del shampoo. Entonces hay un ganador y un perdedor. No, aquí, si alguien mejora el espacio público, buenísimo. Si el otro también lo mejora, buenísimo. Entonces compararse, ese tema de compararse es interesante. Y por ejemplo, una de las cosas que es buena es también que se está midiendo. Bien, Melbourne hace unas semanas fue declarada como la ciudad más vivible del mundo por la revista The Economist. Hace 20 años o 25, Melbourne no hubiera estado en las primeras 100. Yo creo que no hubiera estado en las primeras 500 ciudades del mundo. Sin embargo, ha tenido una transformación maravillosa en los últimos 20 años. Ya que, por ejemplo, este era el espacio público en el 83 en la parte del centro, y miren cómo ha ido aumentando. Tenemos que empezar a medir otras cosas, cómo hacer un mejor espacio público, cómo hacer un mejor transporte público, cómo mejorar la movilidad. Por ejemplo, en Melbourne hay una cantidad de estos callejones que había entre edificios y edificios, y eran horribles, y oscuros y peligrosos. Para lo único que servían era para que cuando la gente iba a los bares a tomar y salía a las 3 de la mañana, se orinaba ahí. Ahora los han convertido en unos sitios bellísimos, donde tienen ventas de flores, tienen pequeños restaurantes, tienen músicos, y le ha generado una vida enorme. Y entonces empiezan a medir unas cosas distintas. Por ejemplo, hace solo 20 años, en todo el centro de Melbourne, había solo 2 cafés que tenían sillas afuera en la calle. 2, en el 83. Y cuando empezaron a hacer toda la transformación de la ciudad, miren, esto es 10 años después, en el 93, y esto es hoy. Tienen 617 cafés con sillas en la calle. Entonces es una transformación, y todo lo que implica, la cantidad de estudiantes, miren, la cantidad de estudiantes que se han ido a vivir a la ciudad, la cantidad de viviendas. Por ejemplo, cada uno de estos puntos son 5 viviendas. Esto era en el 83, esto era 10 años después, y esto es ahora. Entonces hay que medir muchas de las cosas para ver también las transformaciones, cómo están impactando. Cuando volvemos de una calle peatonal, bueno, cómo era antes los negocios, las bancas. Yo, por ejemplo, trabajo con la firma de arquitectos danesa Gehl Architects, y es parte de lo que se hace, se mide antes de cuántas bancas hay en el espacio público. Y de 6 de la mañana a 10 de la noche, cómo se están utilizando. Cada hora se va contando cómo se están utilizando. No solo que estén las bancas, sino que además estén en uso. Entonces, tenemos que empezar a medir cosas distintas. Y Melbourne, realmente, cuando uno ve las ciudades del aire, parece como una ciudad cualquiera, pero cuando uno baja al nivel de la calle, ahí ve que es una ciudad realmente espectacular, como se ha venido transformando. Y miren cosas como estas. Han hecho un mobiliario urbano lindísimo. Por ejemplo, aquí tienen este mobiliario urbano donde venden flores. Y yo le preguntaba al encargado de planeación de la ciudad, le decía, bueno, ¿y ustedes reciben mucho dinero con estas ventas, alquilando estos sitios para flores? Y dice, no, eso no es lo que nos importa. Lo que queremos es tener una ciudad buena. ¿Esto qué es lo que hacemos? Hacemos un negocio donde le exigimos a la persona que tiene que estar limpio, arreglado, aseado todos los alrededores, que tiene que abrir a las 6:30 de la mañana y cerrar a las 10:30 de la noche, y que los jueves, viernes y sábado por la noche tiene que estar abierto 24 horas del día. Entonces dice, tenemos ojos en la calle. Entonces cuando alguien viene acá, esto es mucho más barato que tener policía, y más bonito que tener policías rondando por toda la calle. Entonces, por ejemplo, esta foto la tomé al mediodía, volví a las 6:30 de la tarde, luego volví a las 12 de la noche, y entonces esto es lo que él decía, cuando la gente está pasando y encuentra luces, sabe que hay una persona, que hay flores, que hay luz, que hay teléfonos, entonces se siente seguro de estar caminando por el espacio público. Entonces es otra manera de manejar. Bueno, de ahí volé hacia Canadá, estuve en una ciudad pequeña, 90,000 habitantes, Red Deer, es donde está la mayoría del petróleo de Canadá, desafortunadamente muchos drive-thrus, sin embargo, y la policía que lo ponen en esto, obviamente hay unos problemas de obesidad muy grandes, lo deberían poner en una bicicleta. Pero fui a hablar con ellos y la maravilla, por primera vez en la historia cerraron la calle enfrente de la alcaldía y tuvimos la reunión ahí. Cuando empezaron a anunciar eso un mes antes, los creían locos. Les decía que usted a finales de octubre van a cerrar una calle, nadie va a ir aquí. Y sin embargo cerraron la calle,
todo el día empezaron a llevar músicos, a anunciar que a las 6:30 de la tarde iba a hablar y a hacer distintas actividades, pero esto en el fondo lo que era un campanazo, era decirle a la gente, las calles pueden tener distintos usos, según el día de la semana, según la hora del día, no es el mismo uso siempre. Y luego pasé para Calgary, donde estuve trabajando con el alcalde de Calgary, por ejemplo, tiene un transporte público que en el centro de la ciudad es gratuito. Si uno va a las afueras tiene que pagar, pero en el centro de la ciudad, y obviamente, y este es un alcalde que es bien interesante porque es una ciudad muy conservadora, y acaban de elegir un alcalde musulmán, completamente atípico de lo que uno pensaría que iban a elegir en Calgary. Luego pasé en Corea del Sur, en Changwon. En Changwon el alcalde quiere que sea la ciudad más sostenible del mundo. Y de las cosas que se están haciendo, miren, por ejemplo, quieren que los niños aprendan a ser peatones. Hay veces nosotros le dedicamos mucho tiempo a aprender de una cantidad de cosas que no son tan importantes. Nos metemos a cursos de computadores para ver cómo aprender a usar el último programa, nos metemos a cursos para ver cómo hacemos los impuestos, pero cosas que realmente son importantes, como por ejemplo, cómo ser un buen papá o una buena mamá. Uno piensa que uno nace ya aprendido, pero de pronto es difícil. ¿Cómo le habla a un niño de 3 años? Al de 8 años, al de 13, al de 18. Los niños, ¿cómo saben? Diseñamos las ciudades en función de los carros y entonces y después los mandamos a la calle. No, hay que enseñarlos a ser peatones, a ser ciclistas. Aún si van a conducir un carro, que sepan que la calle es compartida. Entonces han construido algunos de estos centros para enseñar a la gente a que las calles son compartidas. Entonces tienen simulaciones, y unos van en bicicleta, otros son peatones, otros van en coche, etcétera, etcétera. Me pareció bien interesante, pensando también en los adultos mayores, etcétera. Luego obviamente pasé por Hong Kong. 91% de los viajes se hacen o en transporte público, o en bicicleta, o a pie. Y aproveché para pasar, me invitó el ministro de Construcciones de Hanoi a trabajar con su gente de espacio público y de parques, a ver cómo capacitamos alrededor del tema de los parques. Ya en los parques están haciendo cosas muy interesantes, los usan muchísimo, de 5 de la mañana a 9. Por ejemplo, me decían, Guillermo, y estos parques los debemos enfocar nuestro esfuerzo en los parques pequeños, en los medianos y en los grandes. Entonces, miren, la mala noticia es que tienen que enfocarse en todos, porque los parques satisfacen necesidades distintas. El parque pequeño, el parque de barrio, es donde se genera la comunidad, donde yo voy y conozco a los papás de los amigos de mis hijos, pero ahí no puedo jugar fútbol porque es un parquecito muy pequeño. Entonces tengo el parque mediano donde haya fútbol, pero en ese parque no puedo usar canotaje, entonces tengo que tener el parque metropolitano. Entonces hay que realmente pensar en hacer un sistema municipal de parques donde se satisfagan las necesidades del parque de bolsillo, del parque de barrio, del parque zonal. Luego vi que había mucha actividad en estos parques, que es muy bueno. Una de las cosas que no fue muy agradable es que están cambiando un poco la bicicleta por la motocicleta, a un costo altísimo. Tienen más del 90% de los hogares en Hanoi tienen al menos una motocicleta. Y esto tiene unos problemas muy grandes desde muchos puntos de vista. Uno, que obviamente andar en bicicleta es mucho más saludable. Dos, casi todas estas motos son de 2 tiempos, y las motos de 2 tiempos, si miramos esto, por ejemplo, ¿qué tan lejos puede ir en una tonelada de CO2? Obviamente peatones o ciclistas, infinito, pero de todos, de los autobuses articulados, no articulados, tranvías, metros, lo peor es la moto de 2 tiempos. Y eso es lo que tienen en Hanoi por todas partes. La calidad del aire es absolutamente horrible, el ruido es terrible, y desafortunadamente va para allá. Una de las cosas que le decía al ministro es, necesitamos en Hanoi más andenes donde los papás puedan abrazar a sus bebés, a sus hijos, y menos andenes donde los peatones tengan que arriesgar la vida, porque todos los andenes se están dejando es para que las motocicletas se estacionen. Entonces es casi imposible. Y una de las cosas, como decía alguien, cuando analicemos las ciudades, una ciudad civilizada no es aquella con muchas autopistas, sino aquella donde un niño puede ir en un triciclo a cualquier parte. Y obviamente que ese es un tema que hace falta. Luego de regreso pasé por Houston. Ahí es difícil decir qué aprende uno de ciudades y de la gente. Tal vez aprende uno en Houston más qué no hacer, que qué sí hacer. Por ejemplo, uno no puede ir en Houston, no puede tomar un vino y llegar a la casa porque no la va a encontrar. Seguramente no la encuentra aún sin el vino. Luego estuve en Halifax, y en Halifax estuve en un tema interesante. En Halifax era una reunión con 380 políticos, solo concejales y alcaldes, hablando sobre todos estos temas.
de movilidad, pero que no es movilidad, esto va mucho más allá de movilidad, es un tema de cómo hacer ciudades más humanas, cómo hacer ciudades para que la gente viva más feliz. Yo sé que el tema de felicidad es difícil de definir, es casi imposible de medir, pero de todas maneras es nuestro objetivo en la vida. Entonces, y pasé por Ottawa, donde en Ottawa se está tratando de discutir el tema de qué hacer, si metro, no metro, etc. Y es un sitio que, aún en unos climas que no tienen en San Sebastián, con esta nieve, con este frío, etc., pero buscan cómo hacer para que en todas las 52 semanas del año pueda haber actividades y pueda haber espacio público y se puedan utilizar este tipo de cosas. Y ya casi llegando a San Sebastián, luego de Ottawa pasé a Guadalajara. Miren esto de Guadalajara tan interesante. En Guadalajara, los jueves en la noche hacen unos paseos en bicicleta. Y una vez al mes hacen un tema. Y este era hace como 2 semanas, entonces era el Día de los Muertos. Entonces estaban celebrando el Día de los Muertos y todo el mundo se disfraza y fueron miles y miles de personas. Lo otro que les ayudamos en Guadalajara hace 5 años fue a montar una vía recreativa. ¿Qué es la vía recreativa? Es que abren las calles a la gente y las cierran a los carros los domingos. Entonces, cuando empezamos a proponer esto hace 6 años, Guadalajara tiene 6 áreas metropolitanas, 6 municipios en el área metropolitana. Los alcaldes decían, ¿ustedes se enloquecieron? ¿Quieren que cerremos las calles para que la gente camine o monte en bicicleta? Fue casi imposible conseguir alguna alcalde hasta que por fin uno aceptó. La realidad es que hace 6 años la actividad recreativa más importante de Guadalajara era una media maratón. 3.000 personas un domingo del año. Y empezamos a hacer la vía recreativa. Y aquí estábamos con los de Street Films haciendo un video que entre otras va a estar en la página de internet de Street Films, yo creo que mañana o pasado mañana. Y empezamos a tener en 12 kilómetros 70.000 personas. Y hoy en Guadalajara, en la vía recreativa, hay más de 380.000 personas cada domingo del año, caminando, usando la bicicleta. Pero no todo el mundo quiere caminar, usar la bicicleta o los patines. Entonces, a lo largo del lado se están montando otro tipo de actividades para que la gente también pueda hacer aeróbicos, para que la gente también pueda hacer otro tipo de actividades culturales, para que los niños puedan pintar, jugar este tipo de ajedrezes, tener música, tener otro tipo de actividad. Y esto ha ido transformando la manera. Incluso en Guadalajara es interesante porque Guadalajara es una ciudad que tiene una calle que la divide en 2. De un lado viven los niveles económicos bajos de descendencia indígena, del otro lado viven los de descendencia europea, niveles altos, y los primeros 12 kilómetros eran 6 kilómetros de un lado y 6 del otro. Y las primeras semanas, 2 semanas, la gente no llegaba sino hasta la mitad y se devolvía. Y luego empezaron a cruzarse un poquito más y luego empezaron a cruzar. Entonces se ha vuelto casi como un ejercicio en convivencia social supremamente interesante, y además es algo que utiliza uno la vía para ir, no solo como medio, sino como, no solo como fin, sino como medio para ir a visitar otros lugares, ir a los mercados, ir a la plaza, a verse con otra gente, etcétera, etcétera. Ahora están, por ejemplo, cortándole el pelo a la gente gratuitamente. Entonces, si alguien quiere cortarse el pelo, va a la vía recreativa y se corta el pelo sin ningún costo los domingos. También tienen el tema de salud, le va a la gente, le controlan el tema de la salud, el pulso, etc. Entonces también es una manera de cómo utilizar el espacio público. El espacio público realmente, el éxito del espacio público, parte es el diseño y la construcción, pero buena parte es la gerencia, el manejo. Y por gerencia no digo solo mantenerlo limpio y cortar el césped, sino por gerencia digo es cómo invitar a la comunidad, cómo involucrar a las escuelas, a los colegios, al sector de salud, cómo invitar a los vecinos, etc. Luego pasé por Toronto. Estas imágenes de Toronto fueron de hace 3 días, no los tengo traducidos, pero es un tema que incluí porque además creo que aquí están pensando en cosas similares. Entonces, la gente siempre dice que para el transporte público, que no hay dinero, etc. Yo le decía a la gente de Toronto, estuve hablando allá en un evento de transporte con el alcalde, los concejales y medios de comunicación, les decía, bueno, ¿qué puede hacer uno con $2.600 millones? Allá se estaba proponiendo un sistema de transporte que iba a involucrar a toda la ciudad y que valía 6.000 millones. Y cuando la gente dijo esto hace 2 años, la gente dijo, 6.000 millones, qué locura, ¿de dónde vamos a sacar 6.000 millones? Y curiosamente, unas semanas después, salieron con una propuesta para hacer 8 kilómetros de subterráneo, de subway enterrado, aquí en esta parte. Una partecita que no tiene nada con nada. 2.6 millones, 2.600 millones. Entonces es increíble. Y además lo llaman el subway Solvara, porque Solvara es el apellido del concejal. Entonces, oiga, pero ¿qué es esta locura? Uno puede que un político influya para que se le haga un parquecito de barrio.
pero para invertir 2.600 millones en algo, con 6.000 hubiéramos resuelto todo el tema de la ciudad. Y ahora vamos a enterrar 2.600 en esto. Entonces le decía, mire, imagínense, ahorita se acaba de cambiar de alcalde. Digo, ¿qué hubiera pasado si cuando cambiamos de gobierno se hubieran invertido esos 2.600 y ya el 40% estuviera bajo construcción? Eso hubiera sido imparable. Claro, obviamente todo lo que hace en el sector público usualmente es bueno. Se invierte en parques es bueno, se invierte en colegios es bueno, se invierte en salud es bueno. Pero bueno, hay que ver, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Hacer esos 8 kilómetros no solucionaron nada de transporte. Y en cambio sí absorbieron todos los recursos que la ciudad va a tener para transporte en los próximos 20 años. Es un tema que no tiene sentido. Ahora están discutiendo la posibilidad, y yo le decía, con razón el alcalde se está agarrando la cabeza ahora, porque cuando vienen los recibos uno dice, sí, pero es que otros solo, la tercera parte la paga la nación, la tercera parte la provincia, y la ciudad solo la tercera parte. Sí, pero aún ese pedacito, el 25% de la inversión hoy va para pagar esos 8 kilómetros que no se resolvieron nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con las explicaciones futuras. Hoy están en la discusión de si se hace una vía de LRT, o sea, como tranvía a nivel, o si se entierra como un metro subterráneo. Entonces empiezan los medios a hablar. Y yo digo, mire, no comparemos manzanas y naranjas, porque a veces lo que la gente dice, bueno, si vamos a hacer esta vía, entonces ¿qué queremos? ¿Queremos un metro subterráneo? ¿O queremos un tranvía a nivel? ¿O queremos unos autobuses a nivel? Te digo, no, estamos comparando manzanas y naranjas. Tenemos que comparar manzanas con manzanas o naranjas con naranjas, porque si no son comparaciones que no tienen nada que ver. Entonces hay que decir, bueno, vamos a hacer una línea subterránea, o vamos a hacer 4 a nivel, o vamos a hacer 6 de LRT, o vamos a hacer 16 de BRT, que son los autobuses con carril dedicado. Entonces ahí sí estamos comparando. Entonces yo le decía a los políticos, les decía, mire, ahora supongamos que vamos a hacer 2 líneas en esta administración. Si vamos a hacer estas 2 líneas, y yo vivo aquí, voy a tener una carita feliz. Pero si vivo en cualquier otra parte de la ciudad, voy a estar muy triste, porque allá no va a llegar. Y ahí nos vamos a gastar el dinero de los próximos 20 años. Yo le digo, bueno, o en vez de hacer esas 12, podemos hacer 8 a nivel. O podemos hacer, y entonces va a haber muchas más caras felices. O podemos hacer 12 LRTs, o podemos hacer 32 BRTs con toda la parte dedicada. Entonces ahí es donde tenemos que comparar. ¿Cómo vamos a, si tenemos 8.000 millones, ¿en qué los vamos a dedicar? ¿O lo podemos hacer por uno, o el otro, o el otro, o el otro? Entonces hay que tener un poco de eso, era lo que estaba. Y entonces cuando la gente habla del autobús, piensa, sí, el autobús, pero es que eso no va a funcionar muy bien. No es un tema solo que es mucho más barato, sino además de ser mucho más barato, también se pueden hacer cosas interesantes. El tema vale con lo que hace un kilómetro subterráneo, puede hacer 16 kilómetros de este otro con carriles dedicados. Entonces le sobra dinero para hacer un buen espacio público, para mejorar los andenes, para mejorar los cruces, para mejorar las fachadas, para mejorar una cantidad de otras zonas urbanas. Entonces de los temas también que hay que pensar al respecto. Y desde el punto de vista de capacidad, entonces sí, pero es que el metro tiene más capacidad, ¿no? El BRT de Guangzhou, por ejemplo, mueve más gente que todas las líneas de metro en la China, excepto la línea número 2 en Beijing. Entonces, cuando uno lo quiera hacer, depende es qué tanta prioridad le vaya a hacer. Incluso en las autopistas, cuando la gente ve, esto se puede solucionar a una 16ª parte del costo del metro. Entonces, eso era lo que estaba haciendo yo en Toronto hablando hace unos días. Y luego, a principios de esta semana, lunes y martes, estaba en París, y en París me encontré una cosa maravillosa, algo que va a estar mucho en las noticias en las próximas 3 o 4 semanas. El alcalde de la Nove que hizo el Beliv, y ahora más tarde vamos a hablar del tema de Beliv, que además el Beliv, mire, hay algunas de las decisiones más difíciles es en temas de espacio público. Por ejemplo, acá montaron ellos 20.000 bicicletas. Y para montar las 20.000 bicicletas tienen inicialmente 1.451 estaciones, hoy están en 1.700, pero para poderlas poner tuvieron que eliminar 7.000 estacionamientos de carros. A veces cuando la gente elimina 2 o 3 estacionamientos, está en todos los medios. La gente dice, terrible, va a quitar 3 estacionamientos, se va a quebrar algo. Bueno, quitaron 7.000. Bueno, y ahora el alcalde, ¿qué está haciendo? El alcalde que ha montado esto y a menos de 150 metros de cualquier parte en París están las bicicletas públicas. Mire con lo que viene, se llama Autolib. Beliv está teniendo un bebé. ¿Quién iba a pensar que de la bicicleta iba a estar el carro público? ¿Qué es el Autolib? Son unos carros eléctricos donde van a empezar a estar montando ahorita las estaciones, está en plena construcción porque el 5 de diciembre abren. ¿Y qué es lo que van a hacer con el tema del Autolib?
hay 20.000 unidades de bicicletas de Autoliv, arrancan en diciembre con 250, para finales del año entrante van a haber 2.500 en 170 distintos lugares. Entonces, parte de esto está cambiando la concepción de que no tenemos que tener nuestro propio carro. Aún los que quieren usar carro, no tienen que tener su propio carro y que le vale un dineral de plata al año. No, puede tener, lo quiero en media hora, lo cojo media hora. Lo quiero en 3 horas, lo cojo 3 horas. Pago solo el día que quiera, el momento que quiera, y entonces no tiene que... Entonces es una manera distinta también de pensar en el tema de la propiedad, el tema de la cantidad de carros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto del Autoliv va a ser interesante. Bueno, no tengo fotos de San Sebastián, no lo he subido, pero eso sí, es un paraíso comparado con mucho... Pero uno lo que sí ve es que de todo esto, de caminar, de usar las bicicletas, de los parques, del espacio público, de la alameda junto al mar, todo esto tiene muchos beneficios. Vemos claramente que generan un aire más puro. No hay ninguna duda que usar la bicicleta, caminar, usar el autobús, y tiene una emisión de gases muy inferior a cualquier otro medio. Estábamos viendo ahora el tema de las motos en Hanoi y estamos viendo también cómo nuevamente peatones, ciclistas y los autobuses es lo que menos gases emiten. Es buena la recreación, es una recreación para todos. Vemos sitios como por ejemplo en Minneapolis, hay unos senderos muy lindos, pero el tema de la conectividad, cuando a veces la propiedad privada llega hasta el río Mississippi, no, necesitan la conectividad, entonces crean estos caminos como estos sobre el río para que haya perfecta continuidad y entonces eso es bueno y ayuda a la economía de la ciudad, mejora la movilidad. Hay personas que uno a veces va a una ciudad y le dicen, no, aquí todo el mundo conduce coche. Aquí todo el mundo conduce carro. No, el tema de caminar, de usar la bicicleta de transporte público es casi un derecho humano. Es el derecho a la movilidad. Aún en los barrios más adinerados, y más alejados, más del 30% de la gente no conduce carro. Todos los menores de 17 años no conducen carro. Un 30% de los mayores de 60 no conducen. Y eso es en los barrios más adinerados. Si no es el más adinerado, va a ser el 40, el 50, el 60, el 70%. Entonces, tener buena infraestructura de autobuses, de transporte público, de peatones, de ciclistas, no simplemente es por ser amables, por ser que es casi el derecho a la movilidad. También contribuyen a manejar el transporte público. Estamos invirtiendo millones y millones en transporte público en todas las ciudades, pero el transporte público en ninguna parte del mundo lo va a recoger a uno en la puerta de la casa y lo va a hacer en la puerta del destino. El transporte público no va a ser tan eficiente. Por ejemplo, está uno en Christchurch y va a coger el transporte y ¿cómo se va? Se va caminando. Uno en Japón, en cada parte donde ve estas agrupaciones de bicicletas, es porque cerca hay algo de transporte público. ¿Sí? Pero también caminar, usar la bicicleta del transporte público nos hace más saludables. ¿Qué tiene que ver esto? Y uno dice, ¿será que este es nuestro futuro? Hace unas semanas cuando estaba en Guadalajara, México es el país, por ejemplo, con mayor obesidad en el mundo. Y eso tiene unos costos multimillonarios. No hay ningún sistema de salud pública del mundo que pueda sobrevivir si es solamente curativo, tiene que ser preventivo. ¿Y qué tiene que ver esto? Que en la ciudad, el tema de obesidad y la falta de actividad física tiene una cantidad de problemas físicos de corazón, de respiratorios, de depresión, de ansiedad, etc. ¿Y qué tiene que ver esto con caminar o usar la bicicleta? Que en los países donde caminar o usar la bicicleta es una actividad normal de cada día, las tasas de obesidad son muy bajas. Y hay muchos estudios que demuestran lo mismo. Este incluye el transporte público, caminar, usar la bicicleta o el transporte público. El otro día que estaba en Australia veía este estudio. La gente en la provincia de Melbourne, de Victoria, que es donde está Melbourne, los que usan el transporte público en promedio hacen 41 minutos de actividad física diaria. La Organización Mundial de Salud dice que debemos hacer 30 minutos diarios. O sea, los que usan el transporte público ya hicieron sus 30 minutos, les sobraron 11 antes. Entonces, cuando llegan a la casa, pueden estar con los hijos, con la esposa, o si quieren ir a correr o jugar fútbol, lo que sea, ya es por deleite, no es porque están haciendo sus 30 minutos de actividad física diaria. Mientras que los que usan el carro hacen 8 minutos de actividad física diaria. Entonces, imagínense, se le pone un buen sistema de autobuses y además de mejorar el tema de movilidad, y además de mejorar el tema del medio ambiente, estamos mejorando el tema de salud pública. También sirve para el desarrollo económico. Ve uno que la gente quiere vivir donde haya buenos espacios públicos y buenos parques y donde la gente, además cuando uno camina o usa la bicicleta, ¿qué tanto compra uno? ¿Qué tanto puede llevar? Puede llevar lo que va a comprar para 2 o 3 días. Cuando uno va en carro, compra lo que puede llevar para 2 o 3 semanas. Entonces, usualmente, más del 85% de los empleos en España son creados en negocios pequeños. Entonces, el que la gente camine o use la bicicleta o el transporte público le ayuda mucho a esos negocios pequeños,
Mientras que la gente usa el carro le va a ayudar mucho a los negocios grandes. Entonces también ayuda mucho a ese tema. Y además hace que la gente sea más feliz. Que la gente de todas las edades, de todos los niveles, de todos los estratos. Entonces yo digo, si estos temas de movilidad, el transporte público, el caminar, el usar la bicicleta, los parques, el espacio, si todo esto ayuda al medio ambiente, ayuda a la salud, ayuda a la vitalidad económica, etc., en todas las ciudades del mundo deberíamos casi estar dándole regalos a la gente que está trabajando en estos temas, a la gente que está usando estos medios. Y yo pienso en 3 tipos de regalos. Un regalo. Debemos tener, por ejemplo, parques a distancia caminable de todos los habitantes de la ciudad. Todos los habitantes deberían poder salir. Sabemos que la probabilidad de que la gente haga más actividad física si vive cerca de los parques va a ser más alta que si vive más lejos. Entonces un tema es tenemos que tener parques de barrio a distancia caminable de todos los habitantes. Segundo, tenemos que bajar la velocidad en todos los barrios. He visto aquí en San Sebastián unas zonas maravillosas, unas zonas 30. Pero no solo en la zona 30, es que toda la ciudad debería ser una zona 30, excepto las calles que son las vías arterias. De las vías arterias donde va el transporte público y donde los carros la están utilizando es como medio de transporte, bueno, esas pueden estar a 40, 50, 60. Pero todas las calles de barrio, entonces, porque primero es mucho más fácil de que la gente caiga en cuenta de que es esta zona 30, ustedes no, todas son zona 30, entonces es mucho más fácil de cumplir, mucho más fácil de acostumbrarnos. Y además, todas las calles tienen que ser agradables, no solo enfrente al colegio, que, por ejemplo, no, la gente ya sabe que enfrente al colegio disminuye la velocidad y no es donde están pasando los accidentes, es en el barrio. ¿Se imaginan ustedes? Por ejemplo, ayer murieron 3.500 personas, 3.500. Hoy van a morir otros 3.500, mañana otros 3.500. Y no hacemos nada en accidentes de tránsito en el mundo. Más de 1.200.000 al año, según la Organización Mundial de Salud. Se cae un avión volando de Río a París y pasamos meses y meses hablando del tema. Millones invirtiendo cómo ir en un submarino a encontrar la caja negra del avión. 100 personas. ¿Qué está pasando con los 3.500 que cada día están muriendo? Cuando saben, una parte importante es esto de los 30. Estamos viendo por qué 30 kilómetros. Por muchos motivos. Si un carro lo atropella a uno a 30 kilómetros, hay solo 5% de probabilidad que lo mate. Si lo atropella a 55 kilómetros, hay 80% de probabilidad que lo mate. Entonces, nada más ese simple hecho. Por otro lado, los niños cuando un carro viene a 30 kilómetros o menos, calcula el tiempo que se demora el carro en llegar. Cuando el carro viene a más de 30 kilómetros, no puede calcular. Cuando viene a 40, 50, no calcula el tiempo en cuánto se demora el carro en llegar. Los sitios caminables no solo se necesita que tengamos distancias cortas, que uno vive en un barrio donde a 10 minutos caminando en cualquier dirección encuentre transporte público, donde comprar leche, huevos, etc., sino también que la caminada sea agradable. Y cuando estamos caminando y los carros van a 20 o 25 nos sentimos bien, pero cuando los carros van a 50 o 60 no nos sentimos bien. Entonces, hay muchas razones por qué hay que hacer esto. Acá les voy a mostrar un pequeño video de un grupo que está promoviendo este tema en Inglaterra, porque creo que de ahí podemos sacar algunas ideas. How do we share the spaces which we have on our streets equitably amongst pedestrians, cyclists and motorists? Trenches better where people live, safer, greener, cheaper. It'll increase the value of our homes, it'll increase the number of people walking and cycling, it's safer, it's better quality of life. It doesn't have major effects on anybody's journey times. 20 is plenty for us. It's an English we chose quite specifically. It's about really saying that within towns and streets where people live, that 20 mile an hour is plenty if there are any motor vehicles. People tell me that they go fast but they haven't hurt anybody. But speed really becomes greed when it stops people from walking or cycling on the streets where they call home. What we've been campaigning for is the idea of, rather than having isolated speed limits, which really benefit very few people, what we should do is make the 20 mile an hour speed limit for all residential roads. Instead of someone driving into next street that says 20, they think, well, this looks like my street. Why are these people different from me? If it's the common policy within a whole city,
then everyone knows the benefits from their own perception of their own street being a lower speed limit. Because you live in a 20-mile-an-hour street yourself now, you're getting the advantage of lower noise, lower speeds of traffic. You're getting the advantage of your child being able to walk to school or cycle to school. So suddenly this becomes a big and good idea for us all. We've changed the mindset. When it comes to reducing speeds, we have to engage with the community, because it's them who have to modify their behaviour. Over the past number of weeks, there's been a trial run of the 20 miles an hour in our particular street, and myself and many of the residents have noticed a dramatic reduction in the speed of cars travelling. As a result of that, obviously, we're feeling a lot safer on the streets. It's really fun to ride our bikes because a lot of cars don't come past. What we found when we were talking to people was that around about 80% are in favour of it. There have been many petitions put in now to the council for 20-mile-an-hour streets. I'm talking like 70, 80 petitions, and it's the single most petitioned issue in my town. Warrington Cycle Campaign is about trying to get everybody to use their bikes when they want to do it. And the way that you've got to do that is to remove the fear. If you talk to all the kids, an awful lot of them are driven into school, and we've realised that a cycle campaign, it's not just about cycling. This is about how we're living our lives, and that's where going on to a 2020 for Us campaign just gets the whole thing together. There are some good adverts which will actually show the differences in your ability to slow down and stop, right, and also the severity of impact if you're driving, say, 20 miles an hour instead of 40 miles an hour. In fact, at 40 miles an hour, you hit somebody, there's an 85% chance of killing them, whereas if you hit somebody at 20 miles an hour, then there's a 5% chance of that happening. So there's a huge trade-off there between the motor vehicle speed and the risk. Currently, we have about 3 million people who are living in local authorities who have either adopted a 20-mile-an-hour policy for all their residential streets, or in the process, and that really is growing all the time, and we'd expect it to accelerate with the new government guidelines and encouragement for such initiatives. The government guidance on 20-mile-an-hour zones in the country changed. They could only be introduced specifically if there were humps, chicanes, and other physical measures, which are obviously very expensive to do. In 2006, that guidance was relaxed a little bit, so local authorities were able, where they felt it appropriate, to go for what's called the 20-mile-an-hour area. And 20 is plenty for us. We know it works, it reduces traffic speeds, and it reduces collisions. It results in a better quality of life. It's an argument which we're winning, and also it's something which is actually coming up with really great results in our towns and cities. Bueno, antes de seguir, algunos comentarios. Disculpen de que estaba en inglés, pero es corto y yo creo que las imágenes también hablan mucho. El tema, ustedes han visto aquí muchas zonas 30. ¿Qué opinan ustedes de esa posibilidad de que el gobierno presentara y dijera, bueno, ¿qué tal si hacemos donde la gente vive? 30 kilómetros. Entonces, no en las vías arterias 40, 50, 60 según las distancias, pero el tema de bajar de la velocidad en las calles de barrio, continuar, ya hay unas zonas muy interesantes, pero continuar aún más y que de pronto digan en todas partes donde...
qué maravilla. Y eso, Sí. si gana quién, eso ocurre, o si pierde quién. No. O no importa quién gana o quién pierde, se va a aprobar. Lo que no sé bueno, el principio ha sido el que estaba ahora es el Partido Socialista, Pere Navarro será de su equipo. Entonces, claro, no se ha llegado a aprobar porque estamos en vísperas que la semana que viene son las elecciones generales en España. Se habla, esta semana, este domingo, pero se habla que, hombre, imagino que todos los partidos estarán aproximadamente de acuerdo en ello. Entonces, lo que se quiere hacer también es potenciar el uso de la bicicleta. En ciudad se puede conducir bicicleta sin casco y se va a potenciar o permitir que las bicicletas vayan no por una esquinita del carril, sino como la calle ya es de 30, pueden ir por el centro de la vía. Sí, entre otras, estos son temas que no tienen nada que ver con la izquierda, con la derecha, son temas de ciudades. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de las cosas más interesantes que están pasando en Norteamérica. Por ejemplo, es en Nueva York, en el este, y en Portland, en el oeste. En Nueva York está Bloomberg, que es de derecha, multimillonario, persona de negocios. En Portland está un alcalde de izquierda, socialista. Entonces no tienen nada, y sin embargo están haciendo cosas muy similares para peatones y para ciclistas y para transporte público. Entonces un tema más es temas de ciudades. Sí. Nosotras en un momento dado hicimos un trabajo sobre siniestralidad vial y lo que vimos, por ejemplo, una buena práctica fue en Suecia, que habían hecho pues, varios estudios de este tipo para demostrar que bajar la velocidad en las calles y demás pues, prevé muchos accidentes y la muerte de mucha gente. Lo que fue muy curioso es que, aunque pudieron cambiar los límites de velocidad, ellos llegaron rápidamente a la conclusión de que a quienes tenían que pedir cambios era la industria del automóvil. Porque ¿para qué queremos coches que vayan a 240 si en ningún sitio se puede conducir así, ¿no? Entonces, ahí se encontraron que no pudieron hacer nada, porque lo que pedían era a la industria del automóvil que para los coches que fueran para Suecia, no pudieran conducir a más del máximo de lo que se podía conducir en el país, que debería ser lo que todo el mundo pidiera. Pues no pudieron con ello y simplemente lo que consiguieron es que a la hora de hacer publicidad de los coches, las compañías no hicieran ostentación del tema de la velocidad, etc., ¿no? Entonces, mi pregunta es, se pueden poner medidas, pero luego hay otro tipo de factores importantes como es el tema de la industria del automóvil, o también concepciones de las mismas personas que pensamos que ir a gran potencia y ir a velocidad pues es ser una mejor persona y lo digo sobre todo porque es un tema sobre todo con los hombres, ¿eh? Sí, no, eso tiene razón. Yo creo que Sarita no es una cosa, sino es una más la otra, más la otra, más la otra. Entonces, por ejemplo, en Suecia han logrado de que no hay publicidad de productos alimenticios dirigida a los niños. Si usted le quiere vender cereales a los niños, tiene que venderlo a las 10 de la noche a los papás de los niños, pero no a los niños, porque un niño de 8 años no tiene capacidad. Entonces, influir en el tema publicitario de los coches, eso ayuda a tener un impacto. El tema de las velocidades, por eso también parte de lo que están haciendo, y vamos a verlo ahora en algo en Copenhague, no es solamente el tema de poner el aviso 30, sino es crear topes, es acostar las calles, es hacerlo de tal manera que físicamente sea imposible ir a más velocidad de 30 sin que sea peligroso. Entonces hay que crear, pero lo que uno le da angustia es que sabe qué es lo que hay que hacer. El otro día cuando estuve la semana pasada en Toronto, yo le decía a la gente en Toronto, mire, nosotros sabemos, por ejemplo, en Toronto hay un carro atropella a un peatón cada 3 horas y media. A nadie le importa. Lo que es más grave incluso es que siempre todo el mundo asume que la culpa la tuvo el peatón. Dicen, pero es que debería haber seguro iba oyendo el iPod y estaba oyendo música. Debía estar hablando por teléfono. No, y sabemos cómo. Uno, hay que bajar la velocidad. Dos, en todas las esquinas le estamos quitando la esquina a las calles, entonces en vez de que el carro tenga que andar en 90 grados, ahora da la curva mucho más rápido, queda mucho más lejos para el peatón cruzar una calle. Entonces, le facilitamos que el carro dé la vuelta más rápido, que el peatón tenga más distancia. Así es como se está matando a la gente. Temas como, por ejemplo, ayer vi en San Sebastián, Gerardo me mostró un sitio donde el semáforo para las bicicletas y los peatones está 5 segundos antes que el de los carros.
Eso es muy útil. Todos deberían hacer así, porque cuando yo estoy conduciendo un carro y hay una persona en el andén, yo no sé si va a cruzar la calle o no, pero si él tiene 5 segundos de ventaja, cuando yo voy a cruzar ya va por la mitad, entonces está muy visible y entonces dice que está cruzando la calle. Entonces no estamos arrancando. Entonces son medidas sencillas que se han probado en muchísimas partes. Es de las cosas que hay que tratar. El tema de la velocidad es absolutamente crítico y hay que bajar ese tipo de cosas. Pero avancemos. Yo decía que los 3 cosas eran: 1, en los parques a distancia caminable; 2, reducir la velocidad a menos de 30. El tercero es crear las redes de las ciclovías segregadas, donde separemos a los ciclistas, separemos físicamente de los peatones y de los carros. ¿Y por qué se necesita la red? Y es de las cosas que yo creo que acá en San Sebastián, que ahora acaban de terminar la red de interconectar, yo me decía Gerardo, están aumentando mucho los ciclistas, no tengo ninguna duda. Cuando son pedazos aislados, no mucha gente la usa. De pronto se empiezan a interconectar, porque si yo no uso la bicicleta porque no es seguro, y me hacen un 30% del camino, pero el otro 70% voy en la mitad de los carros, no lo voy a usar. Pero si de pronto empieza a terminarse la red y todo mi recorrido es seguro, la voy a utilizar. Entonces yo creo, y la gente me dice: Guillermo, usted está soñando con estos regalos que quiere para la gente. Puedo estar soñando rodeado de muchas gentes, pero hay que pensar en grande, hay que soñar en grande, porque juntos podemos convertir esos sueños en realidad. Y esto yo sé que es un tema de cambio, y ustedes han venido teniendo el cambio en San Sebastián, pero es que una de las cosas que tenemos que pensar también en muchos países es que cuando tenemos éxito económico, y a pesar de la crisis económica coyuntural, si miramos en los últimos 15 años o los pronósticos para los próximos 15 años, cuando hay éxito económico se mejora la salud pública, se mejora la educación, se mejoran las actividades de entretenimiento, pero hay una que empeora, y es la movilidad, cuando está basada en el carro privado. Y lo estamos viendo. Yo tengo una maestría, una MBA de la Universidad de California en Los Ángeles, y uno va a Los Ángeles y ve estas autopistas, eran de 6 carriles, vivían llenas, eran de una, pasaron a 8, de 10, de 12, 14. El año pasado aprobaron por referéndum un impuesto adicional. ¿Se imaginan? En la mitad de una crisis económica, y aprueban un impuesto adicional a las ventas, siempre y cuando vaya dirigido al transporte público, porque la gente está desesperada. Tenemos que pensar, esto es Houston. Si el modelo de ciudad que queremos es Houston o es Copenhague, vamos a hacer unas ciudades muy distintas. Y una de las cosas que es preocupante es que no es solamente en Norteamérica, sino estamos viendo, la China empieza a tener más dinero, y entonces ¿qué empiezan a hacer? Esto es lo que están haciendo. Esto se da la calidad de vida. Esto es lo que realmente queremos, y estamos mirando en cada uno de los rincones del mundo. Entonces, cuando hablamos de temas de cambio climático, esto es lo que estamos hablando. Estos son los temas de lo que está ocurriendo. Entonces, mucho es fácil entender por qué ustedes adoran vivir en San Sebastián. Entonces, por eso realmente estoy muy agradecido que me hayan invitado como parte de los eventos que están haciendo para celebrar los 125 años de BUS. Y entre otras cosas, nuestro logo es muy parecido al logo de BUS. Apenas lo digo, ¿qué hace nuestro logo ahí? Entonces, les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, la gente dice: ¿por qué Ciudades 880? ¿Ustedes por qué llaman Ciudades 880? Es porque son temas de parques o de calles o de bicicletas. No, esto no son fines, estos son medios. Realmente nuestro fin es cómo contribuir a crear unas ciudades más vibrantes, donde tengamos comunidades más saludables y la gente vaya a ser más feliz disfrutando los espacios públicos. De esto es de lo que se trata. Y cuando estamos haciendo los trabajos, entonces, ya sea que estemos haciendo talleres o estemos haciendo presentaciones, la gente nos dice: mi hijo puede ir cruzar esa intersección, pueden mis abuelos ir en bicicleta a comprar leche o huevos, o pueden ir al parque. Yo digo: miren, no tiene que ser un ingeniero de transporte. 3 pasos sencillos cuando vean cualquier tema del espacio público. Paso número 1, piensen en un niño o una niña de alrededor de 8 años que quieran mucho. Su hijo, su hija, su sobrina, su nieta. Cuando tengan ese niño o niña de alrededor de 8 años en la cabeza, paso número 2, piensen en un adulto mayor, sus hermanos, hermanas, tíos, abuelos. Cuando tengan la niña y el niño y el adulto mayor en la cabeza, paso número 3, los enviarían en ese cruce, los enviarían en esa intersección, los enviarían caminando o en bicicleta al colegio o a comprar leche o huevos. Si los enviarían es porque es suficientemente seguro. Si no, es porque no lo es, y entonces hay que hacerlo mejor. Hay que hacerlo mejor. ¿Qué tal si todo lo que hiciéramos en San Sebastián? La meta es que tenía que ser maravilloso para los de 8 y para los de 80. Terminaremos con comunidades buenas para todos. Es que tenemos que dejar de hacer ciudades pensando que todos tienen 30 años y son atletas. Y tenemos que hacer ciudades para todos.
París, por ejemplo, ha hecho unas cosas maravillosas para el tema de la bicicleta. Una que no es que en algunas rutas mezclan los autobuses con las bicicletas. Y es terrible, porque ni el de 8 años ni el de 80 va a ir al lado de un autobús gigante que está al lado. Son temas, de ahí es donde viene entonces el nombre Ciudades 880. Somos una organización sin ánimo de lucro con sede en Toronto. Y cuando estamos hablando de crear ciudades para la gente, alguien dice, bueno, pensemos en unos ingredientes. Déjeme hacer una analogía con esto. Si mañana, entre otras porque mi hija que estudia en McGill estuvo el verano pasado trabajando en Barcelona y me dijo, ay, vas a San Sebastián, allá es donde comen mejor en toda España. Entonces, bueno, voy a hacer una analogía porque esto no es lo que comen aquí en San Sebastián, pero esto es una pasta donde si nosotros calentamos agua, sin sal, sin aceite, sin nada, y echamos la pasta se cocina. Entonces es una pasta sin condimento, y nos dan esa pasta un día, y nos la comemos de mala gana, y nos dan al día siguiente, y no la volvemos a comer. Y otra vez nos dan la misma pasta sin condimento, y día tras día, hasta que llega un momento que uno se desespera y que dice, bueno, o compro ingredientes y hago una pasta deliciosa, o me voy para otro lado. Entonces, más bien compremos los ingredientes y esto ya es otra cosa. Entonces aquí sí nos queremos quedar, ¿no? Donde está la pasta sin condimento. Entonces, en parte, eso de la pasta sin condimento pasa lo mismo con las ciudades. Hay unas ciudades que tienen condimento y otras ciudades que son sin condimento. Una ciudad condimentada donde queremos, ciudades que se sienten bien los de 8 años, se sienten bien los de 80 años. Por ejemplo, que nos invita. Aquí, por ejemplo, imaginemos cómo la gente en estos barrios iban a comprar pan o iban a visitar a los amigos. ¿Y qué pasa cuando esto? Le quitó el condimento a la ciudad. Aquí, por ejemplo, ¿quién va a ser amigos cuando está en esta calle o cuando está en esta? Entonces vamos viendo poco a poco las ciudades sin condimento a las ciudades con condimento. Entonces no es hacemos unas iglesias donde hacemos unos estacionamientos para carros que se utilizan 3 horas a la semana y las otras el tiempo está vacío, otros que se utilizan los 7 días de la semana. Entonces con condimentos y sin condimentos. Entonces, y no es un tema de dinero, porque esto no vale mayor coste, sin embargo se utiliza muchísimo. Entonces allá es donde vamos. ¿Cuáles son algunos de los ingredientes? Entonces, si estamos hablando de ciudades como condimento, algunos de los ingredientes para las ciudades, para la gente. 1, peatones. Peatones es importante. ¿Por qué los peatones? Todos somos peatones. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, caminamos. Lo mismo tengo uno en Corea o en Australia o en España. Una de las cosas que nos encanta ser peatones es que usamos todos los sentidos. Vamos caminando y escuchamos a los niños jugando y vemos a los pájaros volando y pasamos enfrente de un café y olemos el aroma del café. Usamos todos nuestros sentidos cuando vemos a la gente. Tenemos una relación. Nosotros caminamos a 5 kilómetros por hora y la relación de la gente a 5 kilómetros por hora es muy distinta que cuando vamos a la relación a 60 kilómetros por hora. Por ejemplo, es muy distinto también ver a alguien a 50 metros que ver a alguien a 2 metros. Entre otros, los de 50 metros, hay varias sillas aquí libres si quieren sentarse, con mucho gusto pueden venir. Los peatones, entre otros, uno de los días más felices de nuestra vida es cuando, yo tengo un hijo que se llama Sebastián, cuando el hijo es un bebé y anda gateando todo el día y de pronto da su primer paso. Dice, Sebastián caminó, agarra el teléfono y llama al papá, a la mamá, a los hermanos, a todos, caminó. Y entonces le cambió la vida para siempre. En vez de estar mirando el piso todos los días, ahora está mirando. Y entre otras cosas, los seres humanos estamos hechos para mirar para adelante y para los lados, y un poco para abajo, no mucho para arriba, nos cuesta más trabajo. Entre otras, por eso cuando estamos caminando es tan importante que en el medio ambiente construido, ¿qué hacemos en los 2 metros con 50 para abajo? ¿Qué hacemos en los edificios y en las casas a nivel de la calle? Porque cuando vamos caminando vemos de esos 2,50, 3 metros hacia abajo. Entonces ahí es donde tenemos que poner la mayor cantidad de énfasis. Pero muy parecido a caminar es usar la bicicleta. Yo digo que usar la bicicleta es casi una manera más eficiente de caminar. Si vamos a ir a 500 metros, caminamos. Si vamos a 3 kilómetros, usamos la bicicleta. Pero ambos no contaminan, ambos no hacen ruido, ambos desarrollamos comunidad, nos miramos cara a cara, vemos las interrelaciones, etc. Entonces, el tema de la bicicleta. Pero si vamos a ir a 10 kilómetros, entonces de pronto usamos el transporte público. Pero si vamos a hacer el autobús, pero los cruces no son seguros, los andenes tienen grietas, hay obstáculos, etc. Entonces no vamos a usar ese transporte público. Entonces lo que realmente, el pegante que une estos tres es el espacio público.
Entonces, cuando tenemos buen espacio público, vamos a coger el autobús y entonces hay un sitio que vende periódicos, vende café y hay una fuente de agua. Es un lugar maravilloso. Hay un sitio para estacionar la bicicleta. Entonces, realmente se unen y cuando tenemos los cuatro, entonces tenemos ciudades vibrantes y comunidades saludables. Y tenemos sitios como Vancouver que hacen el plan de transporte y están hablando, en la portada de su plan de transporte están hablando en primer lugar de los peatones. Entonces, ¿por qué los peatones? Porque desde el punto de vista de movilidad, el más vulnerable es el peatón. Entonces, la prioridad tiene que ser el peatón, luego el ciclista, luego el transporte público y luego el carro. Y entonces vamos a tener ciudades con condimento y nos vamos a comer unas deliciosas pastas con condimento. Entonces, un poco esos son algunos de los ingredientes. Estoy mostrando muchas de las calles. ¿Por qué el tema de las calles? Cuando miramos cualquier ciudad desde el aire, el espacio público más grande son las calles. Y el espacio público es el espacio que es de todos. No importa la edad, el género, la situación económica, social, es de todos, es el espacio público. Entonces, ¿qué hacemos con esas calles? Tenemos que pensar si estamos haciendo calles para los carros o calles para la gente. Por ejemplo, miren esto, yo trabajo con una organización en Nueva York que se llama Project for Public Spaces, el proyecto de espacios públicos. Por ejemplo, fuimos a una ciudad como New Haven en Connecticut, y cuando vamos con una hoja en blanco, no llevamos ningún diseño. Creemos que hay que poner las cosas un poco al revés. En vez de que los arquitectos o los ingenieros hacen el diseño, la comunidad es la que decide. Entonces le dijimos a la comunidad, miren, esta esquina es una esquina peligrosa, es una esquina donde nadie quiere pasar ahí ni un segundo más del que le toca. ¿Qué les gustaría en esta esquina? Imagínense ustedes por un momento si les digo, ustedes van a poder vivir aquí gratis un año si me dan unas buenas ideas. ¿Qué harían ustedes para mejorar esta esquina? ¿Qué le dirían ustedes al concejal de New Haven para mejorar esta esquina? ¿O les parece bueno? ¿Quieren irse a vivir ahí tal como está? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Está muy temprano? ¿O están aterrados porque en todo San Sebastián no hay una esquina tan horrible como esta? Peatonalizar muchas cosas, eso es lo que quiero, las muchas cosas. ¿Qué más? Exacto, esa es una. ¿Qué otra cosa harían? Cebra, semáforo, quita los coches. Derribar el edificio, bueno, eso sí, estoy de acuerdo, pero será un poquito más difícil. Sembrar árboles, bancos, ese tipo de... pero sí ve, mire, la gente allá que da la universidad está Yale, ellos se demoraron 3 horas y ustedes se demoraron 3 minutos, tocó casi como a la fuerza, pero era eso lo que la gente dijo. ¿Por qué no quitan el estacionamiento de los primeros 2 coches? Y dije, bueno, ¿y para qué quitamos los primeros 2 carros? Dijeron, para agrandar el andén. Dije, ¿para qué vamos a agrandar el andén? Para sembrar un árbol, para poner una banca, para poner una caneca, para pedirle a la gente de la empresa privada no derribar el árbol, el edificio todavía, pero casi, pero arreglen la fachada. Salieron 100 ideas y pasó de ser un lugar donde nosotros no quisiéramos pasar ahí más de un segundo a un lugar que se volvió un punto de destino. Y si uno tiene uno de estos, tiene una buena esquina, pero si tiene 5 tiene una buena calle, y si tiene 20 tiene un buen barrio. Entonces de eso es de lo que se trata, tenemos que pensar. Miren, estos hablos en Dinamarca, por aquí pasaba un río, y hace 35 años un ingeniero de transporte dijo, para ser eficientes necesitamos más vías, y entonces pavimentemos el río. Y pavimentaron el río, y eso fue como quedó hace 35 años. Hace solo 6 años o 7 años, alguien dijo, oye, aquí abajo no pasaba un río, y de pronto alguien decidió, ¿por qué no lo sacamos? Y díganme si ustedes prefieren vivir aquí o aquí. Este es el tipo de ciudades que tenemos que decidir. Ha sido tan exitoso que no solo lo sacaron en el centro de la ciudad, sino ahora el resto, hace un año empezaron a destapar el resto del río. De eso es lo que se trata. ¿Estamos haciendo calles para los carros o estamos haciendo calles para la gente? ¿Queremos que nuestras calles parezcan unas bodegas de carros o más bien que las calles ayuden a construir comunidad? Porque podemos hacer lo uno o lo otro. En unos sitios hacen unos aparcaderos de carros de 4 pisos que parecen como una aspiradora gigante que se chupa la vida de las ciudades. Y en otros más bien ponen, miren lo que decía yo, los 2 metros con 50 o 3 metros a nivel de la calle, comercio, y luego dejan aparcamiento en el segundo y tercer piso.
Entonces tenemos que pensar, y las decisiones son difíciles, no solo en San Sebastián, en todas partes. El cambio es difícil y por eso no se hace por consenso. Hay veces los políticos dicen, sí, pero es que mire, hay algo de, no hay consenso, no, es que nunca hay consenso. Cambiar, si uno quiere unanimidad en el cambio, hay que aguar tanto el cambio que ya deja de ser cambio. Cuando aquí era alcalde tenía 93 carros estacionados y dijo, bueno, volvemos esto peatonal. Bueno, la persona de este restaurante dijo, no, si usted lo vuelve peatonal y mis clientes no estacionan enfrente, yo me voy a quebrar. Me voy a arruinar. Y el otro que vendía camisas dijo lo mismo. Pero el tema es este, los políticos tienen que ver que el interés general tiene que prevalecer sobre el particular. Entonces no es que cuál es el interés del restaurante, sino el de toda la comunidad. Y la discusión, en cualquier discusión en una reunión pública, es cuál es el interés general. Y después de escucharnos a todos, el alcalde lo volvió peatonal. ¿Y ustedes creen que alguien se quebró en este lugar? 20,000 personas compran más comida que 93 carros. De eso es el tipo de cosas que tenemos que pensar. El espacio, no solo en San Sebastián, en todas partes, el espacio de las calles es el espacio más valioso. Y por eso también la mayor discusión es hoy, en 10, en 20 años, es qué se va a hacer. ¿Cuánto de ese espacio se lo vamos a dar a los cafés para que pongan las sillas? ¿Cuánto a los andenes? ¿Cuánto a los peatones? ¿A los ciclistas? Etcétera. Y tenemos que ver los espacios. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio donde decimos, si tenemos en un carril de 3 metros con 50, ¿cuántas personas podemos pasar? Bueno, entonces aquí está, las personas eran 2,000 en el tema de coches, o en buses, o en ciclistas, en cada uno. Entonces, según los medios vamos a tener, por eso una de las cosas que hicimos con Gel es que en las ciudades no hay que pensar, un grupo de la ciudad pensando en los árboles y otro en los carros y otro en los edificios, sino una cosa más integral, donde estemos pensando en una planeación más holística, una planeación más pensada en la gente. Y yo sé que hay cambios, pero lo que tenemos que pensar esta mañana, y cuando abramos la discusión en un ratico, es cómo queremos vivir. La gente dice, pero si Copenhague se ha transformado en los últimos 40 años, entonces yo también tengo 40 años. No tenemos 40 años porque desafortunadamente parece que estuviéramos enfrentando una tormenta perfecta. Tenemos cambio climático y tenemos congestiones vehiculares y tenemos crisis económicas, crisis de obesidad y todo esto parece al mismo tiempo. Y como si no fuera eso suficiente, en España, por ejemplo, tenemos otro cambio que nos genera desafíos pero también oportunidades. Estamos viviendo más años. Imaginemos esto tan interesante. Durante cientos de miles de años logramos que en España la esperanza de vida, si hubiéramos nacido en 1850, la esperanza de vida era 30 años. 30 años. Hace 150 años, hace 160 años. Era 30 años. Y luego, pero no solamente España, mire, la gran mayoría de los países del mundo, esta es la esperanza de vida de los países del mundo. Aquí había uno, no sé cuál será, que está ahí en 48 o algo, pero casi todos están por debajo de 45 años. Y España está en 30 años. Y luego lo que pasó en el 1950, hoy está en 81 años. En solo 150 años hemos pasado que la esperanza de vida de ser de 30 años a ser 81 años. Entonces es una cosa que es muy clara, es que hemos aprendido a sobrevivir. Pero también cuando vemos todo esto, también es muy claro que ahora tenemos que aprender a vivir. Y es todo este proceso. Y cuando camino por San Sebastián y veo lo que se está haciendo en el tema de los autobuses y el transporte público y de las plazas y los parques y los andenes, evidentemente están aprendiendo a vivir. Pero una de las cosas interesantes es que esto es un proceso de mejoramiento continuo. Es un proceso que nunca termina. Entonces, y esto tiene que ver mucho con eso, con lo que están haciendo, con el medio ambiente construido. No es simplemente que decirle a la gente no se gaste 1 litro de gasolina para comprar 1 litro de leche, si la tienda para comprar 1 litro de leche le queda 4 kilómetros. Tenemos que tener parques a distancias caminables, porque entre más cerca estén los parques, más los vamos a usar y más felices van a ser los niños y más actividad física. El año pasado estaba trabajando con el alcalde de Dublín, en Irlanda, y él está en una crisis económica horrible, pero una de las cosas que decía, mire, algo que nos ha salvado casi como un colchón, es que 97 de cada 100 hogares tienen un parque a menos de 300 metros de su casa. O sea, todo el mundo tiene, entonces salen a un sitio donde pueden ir a verse con la gente, a respirar, a hacer ejercicio, bueno para la salud mental. Los Ángeles, bueno, Los Ángeles en California tienen muchos parques, pero todos están en una zona de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? 2 de cada 3 niños no viven a distancia caminable de un parque. ¿Y cuáles son las implicaciones? Los círculos son los temas de obesidad en Los Ángeles. ¿Dónde está la obesidad? Donde no hay parques. Y si tuviéramos acá una tercera capa con el tema socioeconómico, ahí es también donde viven los pobres. Realmente todo está relacionado con todo, por eso tenemos que mejorar esas cosas, por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo queremos vivir?
Cuando definimos las ciudades alrededor de los carros, y la realidad es que venimos haciendo ciudades hace más de 5.000 años, pero son los últimos 60, 70 que hemos venido pensando más en el carro que en la gente. Cuando definimos las ciudades alrededor de los carros, lo único que tenemos es más carros. Y cuando tenemos más carros, ¿qué hacemos? Construimos más vías. Eso es como si fuéramos a decir, ¿por qué no combatimos la obesidad? ¿Y cómo vamos a combatir la obesidad? Aflojándonos el cinturón. Así no vamos a combatir la obesidad. Pero cuando definimos la ciudad alrededor de la gente, vamos a tener gente más saludable y gente más feliz, y vamos a tener mejor calidad de vida. Y la gente a veces dice, pero calidad de vida, estamos en una crisis económica, ¿cómo vamos a hablar de calidad de vida? No, precisamente, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, y la mejor gente puede vivir en cualquier parte del mundo. Los mejores carpinteros, los mejores músicos, los mejores médicos, ingenieros, arquitectos. Entonces todos los días tiene que levantarse uno en San Sebastián o en cualquier ciudad pensando, ¿cómo hago para retener a mi mejor gente? ¿Cómo hago para atraer a la mejor gente? No estamos hablando de cantidad, sino de calidad. El que organiza los mejores campeonatos de fútbol, el que organiza los mejores, como queramos definir mejor gente, los mejores organizadores de actividades comunitarias, etc. Porque si no la gente se va. ¿No? España es un país tan maravilloso que si ustedes abren las puertas pueden doblar la población en 24 horas. Pero no está hablando de cantidad, se está hablando de calidad. Pero por eso la calidad de vida es tan importante. La calidad de vida hoy se está convirtiendo en la herramienta más importante de desarrollo económico. Las ciudades que van a ser competitivas son las que ofrecen buena calidad de vida, porque para allá se va a ver la mejor gente y detrás de la mejor gente van las mejores empresas. Lo que generaba riqueza en el siglo XIX eran los territorios. Entonces la gente invadía el otro país y se volvía poderoso. En el siglo XX era el capital, entonces daban subsidios. Pero ahora es el conocimiento, y ese conocimiento es movible y se mueve a donde haya calidad de vida. Miremos algunos ejemplos internacionales. Empecemos por Copenhague. Pero bueno, entre otros, estoy mostrando cientos de fotos, pero de muchos países, unas ciudades que son más grandes que San Sebastián, unas que son más pequeñas, unas que son más ricas en dinero, otras que son mucho más pobres. Pero el tema es este, por favor no me digan, aquí en San Sebastián somos diferentes, acá no tenemos nada que ver con Copenhague, Nueva York o Bogotá, aquí somos únicos. Pero la verdad, yo creo que sí son únicos. Siempre recuerden que usted es absolutamente único, como todos los demás. Entonces, aún dentro de San Sebastián, cada barrio es único, cada calle es única, cada sector es único. Pero esto no es como en el computador que uno copia y pega. No, es como adaptar y mejorar. Entonces, si pensamos en copiar, no, 90% de las fotos no son copiables. Pero si pensamos en adaptar, el 100% de las imágenes que estamos viendo son cosas que podemos sacar una idea de un lado del otro y adaptarla en muchos sentidos. Entonces, ahora sí, hablemos de Copenhague. En Copenhague yo voy con frecuencia como consultor estratégico de la firma Gell, y cuando voy, aún pensando en Toronto, donde vivo, digo, es un buen tiempo para ver si lo que estamos haciendo, vamos para algún lado, no vamos, y me doy cuenta que muchas ciudades estamos haciendo cosas, pero a la velocidad de la tortuga. Y entonces el tema de la velocidad de la tortuga, a veces entonces decimos, sí, pero mire, puede que sea lento, pero soy más rápido que usted. Entonces las ciudades se comparan y ven que hay 200 ciudades que están peores. Entonces, compararse uno con ciudades que están peores, eso es bueno para el ego en el corto plazo. Pero en el largo plazo es terrible porque uno se empieza a parecer a esas. Una ciudad tan maravillosa como San Sebastián, tienes que ver, bueno, cuáles son las mejores ciudades del mundo que tienen algo que ver con San Sebastián en tamaño de población, en parte climática, etc. Entonces, compararse con el mejor transporte público, los mejores espacios públicos, la mejor salud pública, la mejor calidad de vida, porque ustedes ya están muy adelante, pero obviamente en la medida que uno se compare siempre con los mejores, eventualmente se va a empezar a parecer a esos. Entonces yo creo que ese tema es bien interesante, de con quién se está comparando uno. Y he visto que ustedes han desarrollado unas redes muy buenas con Odense en Dinamarca y con otras ciudades así, donde hay cosas bien interesantes. Y el cambio es difícil. Mire, por ejemplo, cuando en los 70s vino la crisis económica del petróleo, y en Dinamarca y en muchas partes dijeron, no podemos depender en el petróleo. Tenemos que vivir de una manera distinta, empezar a promover los peatones, las bicicletas, el transporte público. Y por ejemplo, cuando fueron a hacer la primera calle peatonal, acá vemos en San Sebastián por todas partes hay calles peatonales. A principios de los 70 en Copenhague no había ni una. Los carros se han ido tomando toda la ciudad y no hay calles peatonales. Entonces cuando dijeron vamos a hacer una calle peatonal, la gente dijo, ¿qué? Vamos a sacar a los carros para que la gente camine y use la bicicleta. Entonces dijeron, primero, tenemos demasiados carros, no podemos sacarlos.
El segundo barrera que pusieron, les dijeron, el clima es terrible, hace mucho frío en el invierno, hace mucho calor en el verano y además llueve todo el año. Pero la barrera número uno que pusieron en Copenhague fue, dijeron, peatonales, eso no es parte de nuestra cultura. Calles peatonales, eso es para los italianos, porque los italianos hacen ruido y les gusta estar en la calle, pero nosotros somos daneses, y los daneses somos fríos y somos secos, y no salimos a la calle. Bueno, déjenme decirles que los daneses ahora son más italianos que los italianos. Les encantan sus calles peatonales, en la lluvia, en el verano, en el sol. Esta es la alcaldía de Copenhague. Y de repente pasaron de una invasión de carros a lugares para la gente. Más de 18 de estos aparcamientos de carros los han convertido en lugares para la gente, por toda la ciudad. Y esta fue la primera calle en la mitad del invierno con -5 grados y la gente está... Y no solo, como decía, no solo caminar, usar la bicicleta. Miren, esta calle, hace 6 años, esto eran 6 carriles para carros. 6 carriles. Y esto es como más de 10 kilómetros de largo. 6 carriles. ¿Y qué hicieron con esto? Sacaron a los 4 carriles de la mitad y crearon un parque lineal. Y miren esta maravilla, en cada cuadra, cada medio kilómetro cambiaron de arquitecto, entonces son modelos muy distintos. Entonces en unos hay recreación activa, en otros hay recreación pasiva, en otros es más contemplativo. Imagínense si ustedes vivieran en cualquiera de estos edificios, ¿cómo sería la calidad de vida cuando tenían 6 carriles de carros y ahora que tienen solo 1 a cada lado y el resto es un parque lineal? Es completamente distinto, de eso es de lo que se trata. Y cuando hablamos del tema de la señalización, no es solo poner 30 kilómetros por hora, es poner barreras físicas para obligar que los carros disminuyan la velocidad y para que la gente vaya a tener mejor calidad de vida. ¿Y qué pasó? Esto es lo que están haciendo en los 70s y los 80s. Entonces, la gente está haciendo en las calles a pedir cosas. Puede que en el 2011 no estén esto, pero hay que escribirle a los concejales, hay que escribirle a los que trabajan en la ciudad, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantísimos en educar, en comunicar, en ver. Entonces, la gente tiene que participar. Los ciudadanos no pueden seguir siendo espectadores, los ciudadanos tienen que participar en lo que pasa. Por ejemplo, cuando les dicen, miren, en Copenhague siempre uno usa la bicicleta, miren los últimos 40 años cómo ha ido viniendo el aumento del uso de la bicicleta en Copenhague. Pero esto es lo que se necesita, que haya niños, y que haya mujeres, y que haya adultos mayores, para que realmente sea algo que sea para todos. Y luego entonces tienen estos problemas de congestión vehicular, pero este es un problema más agradable para resolver que el de carros. 38 de cada 100 personas usan la bicicleta como medio de transporte. 38 de cada 100. Es un tema que realmente es así como van al teatro, así es como van a hacer las actividades. En la mitad del invierno, ¿qué limpian primero? Los andenes. Después le quitan la nieve a las bicicletas. Después a los carros. Porque es el tema del orden de prioridades, según la persona que sea más vulnerable. Y a veces dicen la gente, ¿por qué usar? Uno solo ve las fotos de cantidad de personas usando bicicleta en Copenhague y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Razones ambientales, el 1%. Razones financieras, 6%. Ejercicio, el 20%. 1 de cada 5 es por salud. Pero principalmente es porque es fácil, porque es rápido, porque es conveniente. Entonces, de eso es de lo que se trata. Yo creo que hacia allá es donde San Sebastián claramente está caminando. ¿Qué hace que sea fácil, rápido, conveniente? Uno, considera a todas las personas. Piensa en la señora, piensa en el bebé, piensa en el ciclista, piensa en los niños. Piensa también en las mujeres, así esté hablando con el novio mientras anda en su bici, o el señor que tiene que andar con su guitarra y con todo su equipaje, los inmigrantes que van de unos países que no están acostumbrados a usar la bicicleta, los de la tercera edad. Usted está pensando en todos ellos, pero están calmando el tráfico. Eso es otra cosa que lo hace. En los barrios no se necesitan los carriles especiales, pero calman el tráfico a menos de 30 kilómetros. Pero donde no es un barrio, hacen una red. Hay que crear la red interconectada. Dentro de cada uno de estos cuadrados es a menos de 30 kilómetros, pero en las vías arterias hay que tener la conexión. De la conectividad es importantísimo. Y me parece que eso ha sido un gran acierto en San Sebastián, es apuntarle a la conectividad. Yo creo que según el programa que me muestran es en los últimos 2 años donde se ha logrado que esa conectividad realmente haga clic y empiece a funcionar de una manera importante. Es unidireccional, siempre a la derecha. Yo sé que aquí en San Sebastián hay muchas bidireccionales. ¿Por qué unidireccional? Porque se vuelve más seguro. ¿Desde qué punto de vista? Cuando yo voy en la bicicleta, siempre sé que el carro está a la izquierda. Cuando yo voy en el carro, siempre sé que el ciclista está a la derecha. Entonces nunca hay dudas de dónde está. A veces no me aparece el ciclista por la derecha, otra vez por la izquierda, otra vez por la derecha. No, siempre es a la derecha. Pero la separación física es importantísima. Allá lo hacen en niveles. Pues en un nivel están los carros, en otro las bicicletas y en otro nivel están los peatones. Todas las calles que tienen más de 40 km/h o más de 5.000 carros siempre tienen el carril bici separado físicamente.
Entonces, ese es un tema que es importante. Esto es una mañana yendo a trabajar. Entonces, claro que cuando están junto al mar, o junto a un río, o van por un parque, o están en otro lado, obviamente sí pueden ser bidireccionales y otro tipo de cosas. Entonces, la otra cosa es que los peatones y los ciclistas son primeros. Entonces, en todas las calles, excepto las intersecciones principales, el andén continúa a nivel. El que tiene que subir y bajar es el carro, no es la persona. Entonces, si un carro va a voltear a la derecha, tiene que subir el andén, entre otras, para que sienta que está pasando por un sitio peatonal y bajar. El peatón, en cambio, continúa a nivel. Entonces, es un tema claro donde se está diciendo a la gente: usted está pasando por una zona peatonal o por una zona de bicicletas. Es como van a comprar este tipo de cosas, lo usan para el trabajo, todo el correo lo distribuyen en bicicletas, van también a hacer deporte, al jazz, etc. Se divierten, porque eso es parte de la actividad, cómo ser divertido. Las mujeres no tienen que preocuparse que tienen que comprar unos zapatos especiales para usar la bicicleta, ¿no? Usan cualquier tipo de zapatos, porque usar la bicicleta no son solo los hombres, de 20 a 50 en licra, es un poco para todos. Entonces, y en todos los climas, miren, cuentan por todas partes. Este contador pasa a 0 a medianoche. Cuando tomé esta foto a las 2 de la mañana habían pasado 700 personas. A las 3 de la tarde habían pasado 3.800. Y a las 11 de la noche, a pesar de la nieve y la tormenta y todo, iban en más de 7.000 pasando por esta calle. Entonces, el tema de ir contando es muy importante para las tomas de decisiones, y obviamente cuando hay más clima tienen que tener mejor infraestructura. Entonces, ese tema, pero los daneses dicen: no hay tal cosa como mal clima, sino es mala vestimenta. Si tenemos la vestimenta que toca, no hay problema, y entonces puede llover, puede hacer calor, puede hacer frío. Los taxis, por ejemplo, este es algo que ahora que están promoviendo tanto, anoche hablábamos algo de los taxis. Los taxis por ley tienen que llevar una parrilla para bicicletas. Así no la lleven afuera, la tienen que llevar en el baúl. Eso puede que en la práctica no eso funcione tanto, pero psicológicamente para los nuevos usuarios de la bicicleta es muy importante, porque pero ¿qué pasa si la bici se me daña? ¿Qué pasa si se desinfla? ¿Qué pasa si empieza a llover muy duro? ¿Qué pasa si tomo un vino de más? Bueno, todos los taxis de la ciudad tienen que tener. Entonces, cuando se estén negociando las tarifas, se dice: bueno, voy a aceptar ese aumento, sí y solamente sí. Usted se comprometa que todos los taxis en los próximos 12 meses tienen que tener una parrilla de bicicletas. Entonces, psicológicamente es muy importante para que nuevos usuarios no les dé angustia. Si se le daña la bicicleta, no importa. Todos los taxis de la ciudad van a tener una parrilla de bicicletas y eso va a funcionar. Obviamente, ver cómo se conecta con los trenes, con los camiones, con otras cosas. El estacionamiento es muy importante, pero quitemos un estacionamiento de carro y ponemos 10 bicicletas. Los andenes son para los peatones y los peatones son primero. Entonces, créanlos para estacionamientos. Pero miren, no están contentos. Por ejemplo, San Sebastián está haciendo muchas cosas buenas. También Copenhague. 38 de cada 100 usan la bicicleta como medio de transporte, pero quieren llegar a 50 de cada 100 para el 2015. Y no es solamente bla 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 que están diciendo. Miren, esto el mes pasado tomé estas fotos, miren lo que están haciendo ellos. Donde no había ciclovías separadas, las están haciendo. Donde eran angostas, las están anchando. Entonces están construyendo por toda la ciudad para volver algo seguro. Y ahora, para terminar con Dinamarca, quiero hablarles un poquito de Odense, porque es una ciudad con la cual ustedes tienen un convenio. Odense tiene 190.000 personas. ¿Qué están haciendo en Odense? Cuando hicieron el plan de transporte sostenible, pensaron en cosas como, por ejemplo, estacionamientos subterráneos, donde hay escaleras y hay rampas. Y entonces, por ejemplo, aquí en estos estacionamientos de bicicletas, tienen detalles hasta como tener música clásica. Yo decía: ¿por qué tienen la música clásica? Decía, porque cuando está en un subterráneo, los edificios hacen ruidos, entonces la gente se asusta. Con un poquito de música clásica, la gente atenúa eso. Los peatones primero, cuando llegan a los sitios peatonales, o dejan la bicicleta o entran con la bicicleta caminándola. Y sitios como esto, todos los semáforos en Odense están a la velocidad de la bicicleta, no de los carros. Entonces, si uno quiere la ola verde de este, por ejemplo, tiene que ir a 22 kilómetros por hora. Entonces, cuando va en la bicicleta, le va diciendo a qué velocidad va. Entonces, yo le decía al secretario de Movilidad: bueno, ¿y qué importa? Si yo me demoro 20 minutos y ahora me voy a demorar 18, 2 minutos más, 2 minutos menos. Dijo Guillermo, no entendió. Esto no es sobre los 2 minutos. Esto es el mensaje que le estamos mandando a la gente. Que una persona en una bicicleta de $40 es tan importante o más que una persona en un carro de $40,000. Entonces, es el mensaje, es el concepto. La ola verde para la velocidad de las bicicletas no es un tema de velocidad, sino es un tema del tipo de ciudad que quieren. Y miren de las cosas que están haciendo. El mes pasado descubrí una nueva cosa. Cada vez que uno va a Odense encuentra cosas nuevas que están haciendo. Ahora en los colegios, cerca de los colegios están creando la calle de jugar, la calle juego.
no es que disminuye la velocidad frente al colegio, no puede pasar ningún carro frente al colegio, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Y han creado una serie de juegos donde ponen juegos, por ejemplo, estos de futbolín o estos, simplemente cosas muy sencillas, donde los niños brincan de uno para otro, pero ¿saben? Entonces les gusta ir al colegio, les gusta ir temprano, porque en esa zona empiezan a llegar y a juntarse con los amigos y a jugar, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de las calles, juego, yo creo que es una cosa bien interesante que están haciendo nuevo en Odense. Entonces son cosas que, como digo, es un proceso de nunca terminar. Y es que la infraestructura de peatones, cicletas, transporte público es el símbolo del respeto que tenemos por la gente. Ahora les voy a hablar un poquito de Bogotá, porque la gente dice, bueno, y usted viene de Bogotá y fue secretario en Bogotá. Bueno, pero hablar de Bogotá no porque haya sido secretario de Parque, Recreación y Deporte, ni porque después un hermano mío haya sido el alcalde de Bogotá. Digo, bueno, de pronto yo hice un buen trabajo, entonces usted lo eligieron alcalde. Sino porque Bogotá es mucho más pobre que San Sebastián, es mucho más pobre que Canadá, donde vivo, y sin embargo hicimos cosas interesantes. Entre el 96 y el 2001 construimos 5 parques metropolitanos, 50 zonales y más de 800 parques de barrio. Este fue uno de los parques metropolitanos. El Papa vino acá, se hizo una misa para 1 millón de personas, y la ciudad después puso un alambre de púas y nadie podía entrar. Se sembraron unos árboles, pero no había un sendero, no había ni siquiera andenes, no había ciclovías, no había nada, carriles bici, luces, bancas, nada. Y en 36 meses pasamos de esto a esto. Aquí fue donde el Papa vino y construimos andenes y carriles bici, y en la parte de adentro zonas, cantidades de esos juegos infantiles, zonas para plazas de eventos, conciertos, piscinas de olas, distintas cosas, actividades que la gente puede hacer a su velocidad, cuando quiera, como quiera, otras que son más organizadas para hacer en grupo, ese tipo de actividades. El agua es como mágica y ustedes aquí con el mar y el río y todo esto, entonces pueden hacer cosas, pero las actividades, aquí tenemos 35,000 personas haciendo aeróbicos, entonces también cómo hacer sostenible que los escenarios sirvan para varios deportes, para varias actividades, cómo aunar esfuerzos. Aquí vamos a hacer un aparcamiento a nivel, pero también se quería hacer una biblioteca. Digo, ¿por qué no hacemos la biblioteca con estacionamiento subterráneo? Y entonces eso fue lo que se hizo, y entonces los ciudadanos quedaron con una biblioteca y con el aparcamiento para el parque subterráneo. Entonces tiene un gana-gana. Entonces hay que aunar esfuerzos entre el municipio y la región y la provincia y el país y todo para ver cómo ir hacia adelante en este tipo de cosas. Entonces es un parque muy bien utilizado, pero este tipo de parque me gusta, pero también los lineales. Esta mañana estuve trotando aquí por el parque lineal, bordeando el mar. Este parque que me refiero es de 29 kilómetros y atraviesa toda la ciudad. Arranca en una de las zonas más adineradas y la gente lo que quería era flores, entonces tuvimos ventas de flores y juegos infantiles y cosas, siempre separando a peatones y ciclistas, restaurantes hay ahí. Entonces, y fuimos atravesando la ciudad, y en la medida que íbamos atravesando terminamos llegando a la parte del río Bogotá, si era antes y así después, con muchos parques de barrio ahí alrededor de este parque lineal, y conectamos una de las zonas más pobres de la ciudad con una de las zonas más ricas de la ciudad. Este del parque lineal solo voy a mencionar 2 cosas. Cuando empezamos a diseñar este parque, y era así, era como estaba antes, era solo un gran potrero sin nada encima, y empezamos a hacer el diseño, dio la casualidad que hice un viaje con parte de la gente que trabaja conmigo, y fuimos a Boston a mirar parques de otros lados. Cuando estábamos por el río Charles en Boston, encontramos este escenario para conciertos, y vi que cerca del escenario era una zona dura, y que después había pasto. Entonces me causó curiosidad. Después estuve en Chicago a los 2 meses y vi que en el parque Lincoln lo mismo, tenían una zona dura cerca del escenario y sillas movibles que podían doblar y guardar, pero que más lejos era todo en pasto. Le pregunté por qué y me dijeron, mire, porque la zona para 1,000, 2,000, 5,000 personas se utiliza todos los días, todas las semanas. Es cuando vienen los colegios, viene la gente. Pero el concierto de 50,000 personas es una vez al mes. Entonces eso con los 50,000 lo dejamos en pasto. ¿Te recuerdas que yo decía, esto no se trata de copiar y pegar, sino de adaptar? Entonces, ¿qué hicimos? Fue adaptar, y regresé, empezamos a adaptar esto, y cómo hacer para el parque, y luego así fue como lo hicimos en el Tunal. Entonces se hizo en una zona dura donde se hacen aeróbicos, se hacen cosas de colegios, pero en una zona más de pasto donde se hacen para los conciertos de las 50,000 personas. Miren lo que estaba proponiendo la agencia de cooperación japonesa, quería que tuvieran unas autopistas elevadas. Afortunadamente les dijimos que no, porque era una época donde ni siquiera los carros estacionaban por fuera, estacionaban en los andenes, no había espacio para los peatones. Eso fue casi una revolución, sacar a los carros de las banquetas, de los andenes, y abrir el espacio para los peatones. Entonces, eso es de los temas que se hicieron, que fueron completos, era el sistema de transporte. Y en 36 meses se construyó la primera línea de BRT, que es del sistema de autobús con líneas dedicadas. Entonces, donde con unos corredores exclusivos que andan a una velocidad entre 24 y 30 kilómetros, eso es más rápido que el 90% de los metros del mundo.
1 de cada 5 pasajeros antes utilizaban su carro privado. Entonces, no solamente un traslado de sistemas, pero obviamente cómo conectar al peatón, cómo conectar al ciclista, porque el transporte masivo en ninguna parte del mundo lo recoge a uno en la puerta de origen y lo lleva a la puerta del destino. Cómo mejorar el espacio público por donde vaya a ir eso. Las ciclovías segregadas, los carriles bici, se hicieron la red 280 y pasó de 28.000 a más de 350.000 personas en 3 años. Estos son algunos de estos, y nuevamente el tema de la red que les decía ahora, es muy importante la red. Y hay unos sitios que ustedes jamás se soñarían en San Sebastián, ni siquiera en sus peores pesadillas. Tan pobres que ni siquiera hay andenes, no había pavimento, no había nada. Sin embargo, miren la calidad de lugares que se hizo para los peatones, para los ciclistas. Y hay que ser consecuente entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, si uno dice que los peatones primero, y luego las bicicletas, y luego los carros, no teníamos dinero para los tres. Entonces tocaba hacer peatones y bicicletas o carros. Algún día otra administración pavimentará eso para los carros, pero en ese momento solo alcanzó para peatones y para ciclistas. Y luego sembramos árboles y luego se hicieron otras cosas que pusieron a esta gente contenta. Y finalmente Bogotá mencionó la ciclovía. ¿Qué es la ciclovía recreativa? Es que los domingos se cierran unas calles para los carros y se abren para la gente. Entonces esto es algo buenísimo que lo he visto que funciona en ciudades de 10.000 personas, de 50.000, de 500.000, de 10 millones y funciona igual de bien. Se hace una red donde además aprovechamos para interconectar muchos de los parques de la ciudad y pasamos de cuando yo asumí la secretaría había 13 kilómetros, en 2 años teníamos más de 91 kilómetros, pero lo más importante es el tema de los usuarios. Pasamos de unos pocos miles a más de 1 millón de personas cada domingo. Y nuevamente entonces se hicieron también temas de aeróbicos y temas de otros tipos de actividades y comidas y cosas a lo largo de más de 1 millón de personas, de jóvenes y viejos y ricos y pobres. Entonces todo esto es acerca de cambio. Este es el último video que voy a mostrar. Quiero mostrar este video, ¿por qué? Porque cuando estamos haciendo estos cambios y cuando voy a hablar en América Latina, la gente decía, ay, ¿usted por qué quiere que nos quedemos pobres toda la vida? ¿Por qué quiere que caminemos, usemos la bicicleta, transporte público? Entonces digo, bueno, ¿por qué no hacemos un video de 2 ciudades que tienen un ingreso per cápita superior a cualquier ciudad de Estados Unidos? Tienen un nivel educativo superior y sin embargo caminan, usan la bicicleta, toman transporte público. Entonces, hicimos, pero cuando miremos el video y después pensemos en ideas para que hablemos un poquito, me den sus impresiones, aunque tiene mucho enfoque en bicicleta, no pensemos solo en bicicleta, sino cómo se educa la gente, cómo se construyen los barrios, cómo es la interrelación, y pensemos qué de este video es aplicable a San Sebastián, si hay algo aplicable, si no hay algo aplicable. Entonces, de eso hablamos apenas cuando terminemos. Well, we are in Holland at this moment. It's Amsterdam. I'm living here and my name is Eva. And this street is very special because there are no cars allowed. And so the children can play here very easily. It's very lovely. So if you come to a city where many people are standing and sitting and relaxing and playing, that's because it's a nice place, because they would not start to do all this if it wasn't comfortable and nice. Las ciudades, verdaderamente hechas para el ser humano, ofrecen espacios públicos amables para todos. Dan más importancia a las personas que a los automotores. City was always the meeting place of people, the place where you can meet your society, your fellow citizens, and you can move about without paying and without being invited. You can move about and see what's going on, and see the girls or the boys or whatever you're looking after. And that's one of the major interests of people, that is other people. And a people-oriented city offers that attraction. The other people.
Copenhague, capital de Dinamarca, es un ejemplo de ciudad hecha para el ser humano. En los últimos 40 años ha transformado sus espacios públicos. Poco a poco ha cerrado al tráfico vehicular las calles y plazas vitales del centro histórico de la ciudad. Al mismo tiempo, ha consolidado una infraestructura adecuada para estimular el uso masivo de la bicicleta. There's very good quality about Copenhagen, about a city where you could be if you don't have a car. It's not on the premises of the car, but on the premises of the pedestrians and the bicyclists. And in Copenhagen we can see that every year there are more and more people who bicycle to work and also to other things. Dinamarca es un país con inviernos prolongados y muy fríos. Aún así, en Copenhague, 1 de cada 3 personas utiliza la bicicleta para ir a sus actividades diarias. Normally, when I get up and I have to go to work or to school, I take my bike and drive to school with my bike because that's the easiest way, the cheapest way, the fastest way. Because the infrastructure is in Copenhagen made for bicycles and have been made that way. I've been that way for many years. And now we have a citywide system, so it's a transport system. It goes from one door to the other throughout the city. You can really bike. En un país cuya riqueza por habitante es superior a la de Estados Unidos, muchos ciudadanos han escogido la bicicleta como medio de transporte porque así viven mejor. En Ámsterdam, capital de Holanda, la bicicleta también hace parte de la vida diaria. En los años 70, las autoridades de Ámsterdam y las demás ciudades holandesas decidieron resolver la congestión del tráfico facilitando el uso de la bicicleta. Hoy, Holanda es el país con la mayor concentración de bicicletas del mundo. Allí, la bicicleta es imprescindible. Es un sistema de transporte y una manera de vivir. But what you can do in the Netherlands is cycle around, walk around, ride around, train around, and see the variety of situations. And be surprised by the variety of people who are cycling, young, old. Everybody does it. It doesn't matter if you are a director of a school or just working at a laboratory or whatever you do. People can choose for a bicycle and they do. So it doesn't depend on the status of your job. So we are a motorized country, we are a modern country, but we do use the bike. A pesar de vivir en un país con un alto nivel de desarrollo económico, los holandeses han hecho de la bicicleta su vehículo preferido. I live here in the neighborhood, so it's 5 minutes by bike, and then I'm in the center, so I never use my car here in the city. La bicicleta es el vehículo ideal para movilizarse dentro de la ciudad. Normalmente, sobre terreno plano, una persona recorre 7 kilómetros en media hora. Well, basically, as I'm a student, I do everything on my bike. I go to the shops, I go to school, I go out to the pub at night. Everything I do on bicycle. I go to my work on my bike every day. Where do I go on my bike? To school, to do some groceries, as we just did, to go to friends. When I go out, I go by bike. When I go to the train, I go by bike. Yeah, it's very safe. And I feel it preserved of the goods. The oxygen in the air, you know, it feels good. Cycling is good for your health, and it's amazing how much you see in the nature. It's so nice. You feel so good.
Desde pequeños, los niños holandeses reciben en el colegio la formación necesaria para actuar con seguridad en situaciones de tráfico. In 3 weeks we learn the kids how to react in traffic, how to behave, how to keep distance, and how to do the traffic, how to read the traffic signs. And that's what you see here. La cultura de la bicicleta en Holanda se creó con base en una infraestructura urbana diseñada para proteger al ciclista en todo lugar. Una red de ciclorrutas seguras permite llegar a los principales puntos de cada ciudad. Los ciclistas disponen de sitios adecuados para el estacionamiento. En los cruces de las ciclorrutas con las vías vehiculares se le da una especial prioridad a la bicicleta. En algunos casos se construyen puentes o túneles para uso exclusivo de peatones y ciclistas. Como complemento, se adoptan medidas que reducen la velocidad de circulación de los carros o desestimulan su uso. The dominancy of the car has been taken away in the last 20-30 years by bringing the speed down, so no dangerous situation, easy crossings, rising the parking taxes, a variety of measures, so that no car dominance. The car is not the champion, the car is just one of them, and it gives simply a better feeling for everyone. Examples is how to show that. It's an integrated way of planning public space in relation to cycle networks. En Houten se experimenta a diario el ambiente y la movilidad de una ciudad diseñada especialmente para la bicicleta. What they did in Houten is take the car out, so that there is no through traffic through the center areas and the residential areas. You can go everywhere by car. Each house, each building can be reached by car, but you have to go around. It's never direct. But the pedestrians and the cyclists, they can go direct. Como sistema de transporte integrado a la planeación urbana, la bicicleta ofrece a las ciudades muchos beneficios. Es económica y eficiente, ocupa poco espacio, no hace ruido y no contamina. La movilidad en bicicleta es una expresión de libertad. Entonces, antes de entrar a estos 5 elementos de cambio, quiero escuchar 4 comentarios sobre el video. ¿Qué vieron en el video que puede ser interesante? Que digan, podemos hacer eso es aplicable, no es aplicable. No solo temas de bicicleta, sino cualquier tema. ¿Hay algo? Sí. Sí, digo que me ha llamado mucho la atención el tema de limitar la segregación, porque hasta ahora estamos acostumbrados a siempre segregar, aprovechando el tema de la limitación de velocidad. Parece muy tentador para los sitios donde no hay espacio suficiente, muy tentador en un contexto de crisis económica, pero lo que quería preguntar es si eso realmente se ha llegado a hacer, si se ha experimentado en algún sitio y si verdaderamente funciona. O sea, si es una alternativa y permite extender el uso con una mucho menor segregación de vías. Sí, se ha ensayado en muchas partes con mucho éxito, donde uno pueda disminuir radicalmente la velocidad.
Y no solo poniendo avisos, sino creando las barreras, los topes, angostando las calles, para que la gente entienda que claramente es una calle prioritariamente de peatones, que dejan a las bicicletas y dejan a los carros. Pero no es una calle de carros donde están, que quede muy claro eso. Porque también hay veces que hay una persona que murió recientemente de Holanda que decía, no, lo mejor es que todo el mundo tenga que negociar, quitemos todas las señales, no pongamos señales en ninguna parte y que la gente negocie. Digo, pero eso es como si yo mando a mi niño de 5 años a que vaya a pelear con Muhammad Ali. Muhammad Ali le da, así, lo noquea. Eso, ¿qué pasa? Las personas están viviendo más años. La gente no ve tan bien, no escucha tan bien, no puede entrar a negociar. Entonces yo creo que esas situaciones de no poner ningún tipo de señal, eso no funciona, excepto casos extremadamente puntuales. Pero el tema de segregar, de dejar de segregar, en la medida que uno pueda bajar mucho la velocidad, eso sí está ocurriendo en muchas partes. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, Luis Mocorona de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Bueno, yo no tengo hecho ningún estudio ni esto, pero unas cuantas ideas se me ocurren así de repente a quien corresponda para que las evolucione y se haga. Estamos viendo que tenemos que hacer que las ciudades sean para que vivamos mejor, para que todo el mundo esté más armonizado. Creo que se están haciendo cosas muy positivas en San Sebastián, pero la sensación que yo siento como peatón habitual, el 90% en San Sebastián, es que San Sebastián es una ciudad odiosa al coche, al conductor. Entonces, creo que tampoco hay que llegar a ese extremo. Entonces, hay cosas que habrá que compaginar y algunos tendrán que estudiar cómo hacerlos. Yo llevo 30 años oyendo hablar de un parking disuasorio que se tiene que hacer, que nunca se ha hecho. Entonces, creo que para todo el entorno y para todos los turistas que normalmente en San Sebastián queremos que vengan, es una cosa interesante a tener que estudiar y efectivamente tenerlo que hacer. Tendría que ser un parque disuasorio y además gratis. Porque si alguien viene de vacaciones, está haciendo un tourné y llega a San Sebastián, pues si está 4 días, tiene 4 días, sin tocar el coche, tiene 4 días de problemas con el coche, o si no le cuesta un dineral. Entonces, bueno, pues se nos plantea, aquí se nos ha planteado si parque o parque, bueno, pues es una disyuntiva que habrá que hacer. ¿Quién puede cambiar eso? El transporte público. Efectivamente, pero yo creo que en el transporte público, que creo que ha mejorado mucho y que tenemos una comunicación, sobre todo con los pueblos del entorno, bastante bien y que se va mejorando mucho, tiene alguna laguna también muy importante y es que tenemos pasajes, Rentería, Matutene, Loyola, Hernani, Andoain, Aguinaga, una serie de poblaciones en que si nosotros queremos ser un referente cultural, un referente atractivo, para toda esa gente hay una laguna, no para venir a hacer compras, pero sí para venir a disfrutar de actos culturales y de espectáculos, como puede ser teatros o algunas películas, o bien a cenar con algunos amigos, que pueden venir en transporte público, pero o se van antes de acabar el espectáculo o no pueden volver a su pueblo en transporte público, entonces están obligados a utilizar el transporte particular. Entonces, creo que o una de dos, hay que cambiar esa mentalidad en el transporte público, o hay que verdaderamente estudiar un parking disuasorio en que se pueda alternar esas dos cosas, o en una medida proporcionar las dos cosas. Sí se ha inventado para los días que hay grandes festejos el autobús nocturno, el búho, pero yo creo que hay mucha gente que, bueno, no pega mucho en ese autobús, gente ya mayor, porque eso está sobre todo pensado para la juventud. Muy bien. Ahora al final vamos a abrir de todos los temas. Ahorita los últimos 2 comentarios sobre el video y luego abrimos, cuando termine, así abrimos una discusión general de todo. Entre otras, el tema de disminuir la velocidad, una de las cosas curiosas es que en general en las encuestas a todo el mundo le gusta. O sea, a la gente no le gustan los demás barrios, pero en el de ellos sí. A usted le gustaría que en su barrio se disminuya, aún los que conducen carro. Entonces, mientras que el 80% de la población en general quiere disminuir la velocidad, el 70% de los que conducen carro. Entonces ven que eso no es algo que va en contra de los carros, sino más a favor de toda la población, de los que conducen carro, los que no conducen. Sí. Me llamo Chris Mervey, soy de origen belga, llevo 8 años, algo más de 8 años en Donosti. Y lo que me ha... Entonces, muchas de las cosas que se han dicho
para mí son bastante conocidos, lo he vivido desde joven. Pero una de las cosas que más me ha llamado es la bici es la expresión de la libertad. Y eso creo que es un cambio de actitud, porque en general, hasta ahora se ha dicho, el coche es mi libertad. Y creo que nos hemos convertido en esclavos del coche y que la bici nos puede liberar. Nada más. Ese es un punto. Yo creo que el mayor éxito de las bicicletas públicas en París fue el nombre, que es Vélib, que viene de velocidad y libertad. Sale en la calle y la cogió ahí, a la hora que quiera, como quiera, llega. Entonces, esa libertad. El último comentario. Sí. A mí me gustaría destacar de este vídeo, de esta presentación, una cosa que has dicho, que es que has puesto al peatón como un ciclista, o un ciclista, mejor dicho, como un peatón más. Y lo digo porque muchas veces en esta ciudad se pone en tela de juicio la figura del ciclista como si fuera un elemento extraño, y eso probablemente sea más culpa del propio ciclista de cómo actúa con su bici, pero me parece interesante ponerlo a la altura de un peatón. No sé. Sí, yo creo que una de las cosas que también van a ver ustedes en San Sebastián, ahora que se ha ido mejorando toda la infraestructura del ciclista, es que el ciclista se empieza a comportar mejor. En muchas ciudades donde tratan a los ciclistas como unas bestias, los ciclistas se comportan como unas bestias. Pero cuando los tratan como unos seres humanos, se comportan como unos seres humanos. Entonces yo creo que el gran adelanto que han hecho ustedes en la infraestructura, yo creo que va a hacer que cada vez los ciclistas se comporten mejor. Y tienen que entender que por las zonas peatonales es para los peatones. Porque no hay nada, una persona va caminando tranquilo, meditando, pensando en cualquier cosa y se le aparece una bicicleta a toda velocidad, asusta a las personas, especialmente a los adultos mayores. Y necesitamos que los peatones y los ciclistas sean excelentes amigos. Pero ahora quiero terminar con esto, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo hacemos para el cambio? Yo creo que muchos de estos elementos se están dando en San Sebastián, pero siempre hay manera de reforzar algunos. Yo creo que hay 5 elementos: el sentido de urgencia, la voluntad política, el liderazgo, tener hacedores y participación ciudadana.